Bienvenidos a esta segunda parte del episodio de Pare Japón sobre cómo organizar tu primer viaje a Japón. Eva, aquí seguimos. Aquí seguimos. Bueno, ahora ya hemos hablado de, en la primera parte, vuelos, épocas para viajar, vuelos y alojamientos y un poquito primeros pasos. Sí, primeros pases. Justo, vamos a hablar de pases. Sí, vamos a hablar de pases. Si este es el primer capítulo al que llegáis, deciros que tenéis la primera parte sobre cómo organizar el viaje en las plataformas. Lo podéis encontrar probablemente scrolleando un poco en la aplicación donde estéis. Y si no os conocéis y queréis seguir escuchando somos Pare Japón, una pareja que ha viajado un par de veces a Japón. Estamos organizando nuestro tercer viaje y hemos decidido hacer un podcast para dar la turra a todo el mundo sobre el país. Así que si queréis, pues quedaros aquí en este episodio. Si no, podéis ir a la primera parte y luego venir aquí. Y vamos a hablar ahora de pases, de transporte. Para transporte. Formas de transportarse, formas de moverse por Japón, entre ciudades, dentro de las mismas ciudades. Aquí hay mucho que hablar. Uno de los motivos por el que hemos decidido cortar el podcast en dos es esto, porque creemos que el tema transporte va a ser un tema bastante largo. Sí, un poquito más largo. Primer paso a tener en cuenta. Tenéis que calcular que seguramente este sea, junto con el billete de avión, uno de los gastos más importantes en el viaje. Sí. Así como hay muchas cosas en Japón que son bastante baratas, o más baratas que en otros países, el transporte tiende a ser bastante caro. Sí. O sea, los precios son bastante altos, sobre todo cuando lo vemos en distancias grandes. Sí. Hay opciones de ahorrar, pero, por norma general, tiende a ser bastante caro. Sí, porque yo mientras preparaba un poquito la escaleta para el programa y buscaba un poco la información para tenerlo a mano, me he dado cuenta que los precios de los billetes de metro, autobús, etcétera, comparados con Barcelona, el más caro de Japón es más barato que el de Barcelona. Eso sí. Del viaje sencillo. Pero claro, al final, estando de vacaciones, vais a coger muchos metros, muchos autobuses, por lo que al final la cantidad de dinero que vais a gastar va a ser bastante alta. Esa, y que ahí no existe la opción del transbordo, que existe aquí. No sé cómo funciona en vuestras ciudades, pero aquí si coges en menos de una hora 2 transportes distintos, ¿Sí? Se te convalidan como uno. Ahí no, ahí cada trayecto, es decir, Tokio, por ejemplo, es una ciudad muy grande. La ciudad más grande del mundo. Claro, para llegar a ciertos puntos igual tienes que coger un metro y 2 autobuses, un autobús 2 metros, 3 metros. Entonces, claro, cada trayecto de estos lo vas a tener que pagar aparte. Sí. Y va a ser uno tras otro. Aunque sean todos seguidos, los vas a tener que pagar aparte cada uno que pases. Sí, mínimo el precio base de un trayecto son 180 yenes, que actualmente al cambio a fecha de septiembre de 2025 es 1,05 €. No está mal, dices, bueno, Chaval. o cuando has hecho 10 en un día son 10 euros en un día. Y el más caro son 320 yenes, que es 1,85 €. Actualmente el cambio está por cada euro son unos 170 yenes aproximadamente. Vale. Este precio se aplica tanto en autobuses como en trenes, en metros, más o menos ronda el mismo precio, ¿no? Y conforme más distancia recorre, más va subiendo de precio. Es por kilómetros, es por distancia recorrida en kilómetros. No lo sabía, pensaba que era simplemente quizá como es Barcelona, que va por zonas, pero no, aquí va por distancia recorrida en kilómetros. Podéis buscar en internet si queréis saber el precio por cada distancia, pero en principio no es algo especialmente relevante. Cuando subáis pasaréis la tarjeta y al bajar volvéis a pasar igual. A no ser que vayáis en autobús, que en autobús sí que hay 2 opciones distintas. En autobús está el trayecto fijo y el trayecto variable, es decir, hay autobuses en el que tú pagas lo que, independientemente de cuántas paradas tengas desde que te subes hasta que te bajes, te va a costar lo mismo. Y luego tienes los de recorrido variable, o sea, precio variable, que es decir,
En función de qué parada te bajes, vas a pagar un precio u otro. Que eso funciona como el metro. Sí. Nosotros nos ha pasado de salir, coger un autobús en el centro de Kioto, irnos a las afueras a buscar, a comprar juegos y figuras, acabar, pues eso, yéndonos bastante lejos y que el precio pues acabe, ves que además te aparece una pantallita cada vez que se pasa cierta zona del precio que va sumando y al bajar pues eso, te pasas la tarjeta y entonces se te decide cuánto se te va a cobrar. Que aquí estamos hablando de tarjetas. ¿Qué tarjetas? Claro. ¿Qué tarjetas? ¿De qué tarjeta estamos hablando? Estamos hablando de la tarjeta monedero por excelencia en el país. Hay varios modelos que son las tarjetas Suica, Pasmo, tenemos la Icoca, tenemos diferentes modelos, depende de qué empresa la haya creado. ¿Y en qué ciudad la compremos? Y en qué ciudad la compres. ¿Qué ocurre? Antes para cada región necesitabas tener una, ahora puedes utilizar esta tarjeta en cualquier región. Esta tarjeta es una tarjeta monedero que hay que recargar. Normalmente hay que recargarla en las estaciones de tren o de metro con dinero físico, es decir, con monedas o billetes. Por ahora no me suena que haya opción de recargar con tarjeta. No, a no ser que haya alguna máquina nueva. En principio, para todas estas tarjetas, siempre en efectivo y en eso. Y normalmente en estaciones, y no sé si hay alguna otra zona. En los 7-Eleven, los Ah, convenies. cierto, los 7-Eleven también se pueden. En los ATM, en Sí. los ATM de los 7-Eleven, te da la opción también de recargar. Supongo que en algunos otros ATM se podrán hacer, pero tienes la opción de recargar Sí. tarjetas Suica, esas tarjetas monederos. Sí, estas tarjetas monederos no solo sirven para el transporte. También sirven para comprar en los mismos convini, sirven para pagar incluso en algunos restaurantes, no en muchos, pero en algunos, para comprar en muchísimas tiendas, en casi todas. Máquinas expendedoras. Máquinas expendedoras, en casi todas. Máquinas de gancho. Máquinas de gancho también. En casi todas vais a tener algún logo que os dice si se puede utilizar o no. Sí, cuando se pueda utilizar siempre vais a ver el logo de aquí se puede usar una IC Card, independientemente de cuál sea, si te va a poner que admite IC Card. Sí. Y es eso, nosotros hemos visto incluso en máquinas de gachapones que puedes pagar con una IC Card. O sea, al final esto te irán marcando dónde, pero principalmente para lo que vais a usar es para el transporte. Vale. Esto no es una recomendación. Esto consideramos que es una necesidad básica durante vuestro viaje. Necesitaréis, sí o sí, una tarjeta, por comodidad, una de estas tarjetas, vamos a ir diciendo, a decirla todo el rato en La Suica la Suica, porque es la que nosotros es la que tenemos. tenemos nosotros, pero esto se aplica a cualquiera. Hay que Sí. tener en cuenta que esto se aplica a cualquiera que compréis, independientemente de que sea Suica, Pasmo, Icoca o la que sea. Todas aplican lo mismo. Sí, principalmente es importante porque, a ver, ¿puedes comprar el billete suelto? Sí. ¿Es necesario comprar un billete suelto cada vez que vayas a coger un transporte? Me parece totalmente innecesario. Me parece engorroso, Una me pérdida de parece tiempo. incómodo y una pérdida de tiempo. Porque al final tienes que vete a la máquina. Aparte de que tienes que tener muy claro El trayecto. cuál es el trayecto que quieres. O sea, tienes Sí. que saber cómo se llama la estación, en cuál te vas a bajar, o sea, pero sin ninguna duda. Sí. Tienes que pasar siempre por las máquinas. Entonces, como realmente no hay una diferencia de precio, porque al final es eso, es una tarjeta monedero, es decir, el precio te va a salir exactamente el mismo. Lo compres un billete suelto No, o pagues una es ligeramente más barato. pagar con la Pagar con la Suica. Ah, sí. Estamos hablando de 3-4 yenes en los viajes cortos Vale. y 10-30 yenes en los billetes largos. Vale, pero pensaba que costaba lo mismo. sí, creo, si no recuerdo mal, eso. Ahí varía un poquito, pero ya solo por la comodidad Sí, ya se la cuenta. eso es. Y eso, en principio para prácticamente todos. Importante, tener claro el balance de vuestra tarjeta. Que no os quedéis sin dinero a medio trayecto, es decir, que Que no el os trayecto subáis a sean un 300 autobús. yenes y te queden 100 yenes en la tarjeta, porque te va a dejar entrar, pero no te va a dejar salir. En algunas estaciones, justo en los tornos de salida, hay máquinas para recargar, pero no en todas, no las he visto en todas. Entonces, ya te tocará buscar a una persona que te busques. Lo bueno, si lo tienes en el móvil, por ejemplo, si tienes iPhone, lo puedes tener en el móvil. Sí, solo iPhone.
o tenéis iPhone o Android japonés. Es Eso decir, es. que lleguéis allí y os compréis un móvil. Muy probablemente no lo hagáis. Así que vamos a dejarlo en solo los iPhone pueden tener esta tarjeta en el móvil. Entonces, el balance lo podéis ver o en cualquier máquina o hay una aplicación, a ver, búscamela, que es muy cómoda porque te ayuda a saber el balance de la tarjeta. Se llama Suica Keibo. Tú con esta aplicación simplemente acercas la Suica y te va a decir cuál es tu balance actual de la tarjeta. Sí, la tarjeta Suica funciona con NFC. Entonces, cuando vosotros la acerquéis para pagar un metro, os va a salir el balance, cuánto dinero tenéis. O bueno, cuánto dinero os queda. Cuando lo acerquéis también a las máquinas, o si compráis en un convini, también os va a salir cuánto dinero os queda. Así que podéis ir controlándolo. Nuestra recomendación es que no la dejéis nunca seca, que intentéis irla recargando de dinero. ¿Qué ocurre? Que es prácticamente un agujero negro de caída de dinero. No te vas dando cuenta y dices, le meto 2.000, le meto 5.000, le meto 10.000, otros 2.000, otros 2.000 y siempre falta dinero. ¿Por qué? Porque por comodidad a lo mejor la sacáis para comprar algo de merienda, más los autobuses, más los metros y va bajando ese dinero. Que luego no baja por otro lado, pero sí, es realmente una tarjeta que consume muchísimo dinero. Porque el transporte al final nos vamos a mover mucho, vamos a ir a muchos sitios y el dinero tiene que salir de ahí. Un temita, no se pueden pagar billetes de Shinkansen con tarjeta Suica. Tenéis que ver hasta dónde os cubre, porque sí que es cierto que para entre ciudades cercanas te sirve, pero tenéis que ver hasta qué punto os sirve. Eso hay que buscar mucha información porque igual para entrar no tienes ningún problema, porque al final entras por un torno normal, tú entras y puedes llegar al andén. Sí, y subirte al tren. Y subirte al tren y no hay o sea, para los Shinkansen no, para los Shinkansen siempre tienen un torno aparte. Sí. Pero entre trenes que van a otras ciudades igual te puedes pasar y que luego no puedas pagar con Suica. O sea, que realmente no te dejen pagarlo con la Suica. O sea, que porque te hayas colado en un tren. Normalmente no pasa, pero mirad, así sobre todo cuando vais fuera de la ciudad, hasta qué punto os cubre la Suica o cualquier tarjeta de este estilo. Es eso, sin problemas. Es decir, mientras tengáis dinero en la tarjeta, podéis seguir pagando. ¿Hasta qué distancias os cubren? Luego, no sé si a este punto quieres añadir algo, si no pasaríamos al tema... Sí, comentar eso, que en el tema de Shinkansen, cuando vayáis a comprar un billete, no os dejará pasar la tarjeta Suica. Es decir, si estáis en la estación e intentando comprar un billete de tren de Shinkansen, si intentáis pagar con la Suica, os va a decir que no. Para que lo tengáis en cuenta, porque además normalmente son los billetes más caros, que los de Shinkansen son los más caros. Entonces, claro, no vas a tener 100 y pico euros, que puedes tenerlos, pero no te vas a gastar 100 y pico euros de golpe de la Suica. Entonces, directamente no te dejan usarla. También es cierto que no te van a dejar usarla porque estas máquinas, como hemos dicho antes, funcionan todas en efectivo. Generalmente, entonces, si vas a comprar billetes más caros, a no ser que reserves por web, que también se puede, en principio, si vas a tarjeta física, o sea, en máquina física, vas a tener que pagar en efectivo siempre. Luego, aparte de para moverte dentro de las ciudades, aparte de las tarjetas Suica, también están los pases de día. Por ejemplo, Tokio tiene, creo que son 24, 48, 72 horas. Creo que es de metro. No todas las líneas de metro, creo que las líneas JR de metro, como la llaman Line, no entran. No solo eso, sino que además hay dos pases distintos dependiendo de la compañía del metro. Eso es. Porque aquí no es, por ejemplo, como en Barcelona, que todas las líneas son de la misma compañía, son de TMB, sino que tenemos dos compañías distintas que tienen sus propias líneas de metro. Hay un pase para cada una, distintas, y luego hay un pase para las dos, que es un poquito más caro, pero que quizá te compense por no tener que ir mirando qué pase tienes que comprar. Eso depende de las rutas que hagas, igual te sale muy a cuenta, porque aquí sí que ahorras bastante dinero con estos pases. Estos pases, para el precio que tienen, si te mueves mucho por Tokio, por ejemplo, te sale muy a cuenta. Luego, cada ciudad tiene sus propios pases. Sí. Hay ciudades que también tenían pases, pero han eliminado pases. Entonces, hay que hacer un buen cálculo de qué pases nos va bien. Ya estamos hablando solamente, ya luego hablaremos de salir de las ciudades. Pero dentro de las ciudades,
cada ciudad puede tener sus pases para autobuses o metros o trenes, pero todo dentro de, pues eso, un espacio de... O sea, si por ejemplo vais a estar en Tokio, pero tenéis intenciones de hacer excursiones de día, igual ya el dinero os merece la pena gastar eso porque igual no llegáis a utilizarlo lo suficiente. Pero si vais a hacer 3 días, por ejemplo, ¿En solo Tokio? de visitar Tokio, Sí, pues para esos 3 días dices, oye, pues me cojo el pase y todos los billetes todo lo que haga, me entra dentro de esto. eso es. Eso es. Y sobre todo eso, ten en cuenta que son metros, autobuses. No sé si hay alguno que combine autobuses, pero en principio es metro. Sí. Es para el metro. Luego nosotros también usamos uno en Hakone. Hakone tiene su propio pase. Hakone tiene su propio pase para moverte entre las ciudades, entre los principales puntos y te deja usar los autobuses, los trenes, El tren cremallera. el tren El tren cremallera, cremallera también. El teleférico. el teleférico, Te el entraba barco. todos los transportes para poderte hacer la ruta de ver todo Hakone Pasando por el lago. pasando por el lago. Que Incluso básicamente, el autobús, sí, todo. que básicamente es subir a la montaña, cruzar un trozo de montaña en teleférico, bajar en tren cremallera también. No, bajabas en teleférico también. Depende de cómo hicieras la ruta. Sí, depende de cómo hicieras la ruta. Y luego tienen un laguito súper bonito con 2 barcos pirata. Y luego, pues eso, toda la ruta de autobús para volver a la parte principal del pueblo. Son... Creo que el pase es un mínimo, creo que de 48 horas. Nosotros no llegamos a usarlo, pero estuvimos calculando el precio de los trayectos Por de separado. manera individual y nos salía a cuenta, con todas las veces que íbamos a usar transportes ese mismo día, nos salía a cuenta si como mucho puede ser que que pagásemos un poquito más que por el billete suelto, pero al final a veces la comodidad de tener ya el transporte y no tener que ir a la máquina que vende el transporte cada vez que quieras coger algo, porque tú ibas con un QR que se iba actualizando, te lo iban pasando, entonces tú con eso ibas subiendo a todos los transportes de la zona. Sí. Entonces a veces hay que también hacer un balance entre precio y comodidad. Y que tampoco había tanta diferencia. Sí que es cierto que era un pase de 48 horas, nosotros lo usamos durante 24, es decir, nosotros llegamos por la mañana a Hakone, estuvimos todo ese día y al día siguiente por la mañana nos fuimos. Sí. Pero nos salía a cuenta, porque creo que había una diferencia quizá de 6 euros, 10 euros. No, mucho, creo que no eso, había ni muy eso, poquito, o sea, porque al día siguiente, si no me equivoco, el tren entre Hakone y... ¿Odawara? No, Odawara... Puede ser. No recuerdo el entre la ciudad... Sí. Creo que ese tren también incluía. Entonces ya no salía a cuenta porque ya incluía también ese transporte. Sí, Odawara. Porque en Odawara era donde teníamos que ir para coger el siguiente Shinkansen. El siguiente Shinkansen. Y entonces eso, es mirar en qué ciudades hay pases y si os sale a cuenta más el pase o ir comprando billetes sueltos, o sea, ir pagando billetes sueltos. Siguiente punto serían los pases regionales. Pases regionales, efectivamente. Que aquí tú sabes, tú eres la que controlas de pases regionales. Nada, los pases regionales al final son pases que durante un periodo de tiempo X te permiten usar líneas de alta velocidad. O sea, cada pase te incluye una u otras líneas. Eso es, siempre te lo vas a tener que mirar todo muy bien para saber qué líneas te entran y cuáles no. O sea, están los pases regionales que te llevan, por ejemplo, de Tokio hasta Kioto. Está los pases regionales que te cubren la zona de Sapporo y un poquito hasta casi Tokio, no llega a Tokio pero casi. Hay montones de pases regionales que te cubren distintas zonas. Zonas que son el norte de Kyushu, todo Kyushu, desde Kansai hasta Kyushu. Tenéis un montones y tenéis que ver si para vuestras rutas cuáles os salen más a cuenta. Los hay de 5, 7, 14, dependiendo de la compañía, dependiendo del pase, tienen más o menos días y tenéis que saber qué os entra y qué no os entra, porque muchas veces las líneas principales sí que entran, pero si de repente tenéis algún destino un poquito más fuera de la ruta, ya no entran por los pases, o no, otras veces no te cubre el trayecto entero. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces tu pase te va a cubrir hasta una ciudad, pero ese no es tu destino final, entonces de esa ciudad hasta tu destino final tienes que cubrir la diferencia aparte. Sí, que es una de las cosas que nos está pasando ahora para este próximo viaje, que queremos ir a un sitio que se llama Totori, que tiene una zona pues de
de dunas, en una playa, etc. Y para ir a esa zona, si no recuerdo mal, no nos entraba El primer pase que valoramos, porque ¿Sí? eso es otra, hay que valorar varios pases. El primer pase que valoramos no te cubría todo el trayecto desde Osaka. Ujú. Nosotros vamos a hacer Osaka-Tottori, Tottori-Hiroshima. Pues de Osaka a Tottori no nos cubría el trayecto entero, teníamos que pagar una diferencia de unos 1.000-1.500 yenes aproximadamente. Pero de Tottori a Hiroshima sí que nos cubría el pase entero. Estamos teniendo más problemas, que al final ya hemos descartado, va a ir totalmente fuera de pase, lo vamos a pagar billete aparte, es hasta Amano Hashidate. Ujú. Es una zona al norte de la provincia de Kioto. Sí, pueblo pesquero. Que eso, casi todos los pases, en general, como no entra dentro de una línea GR, o entra es GR, no sé, es otra, porque GR tiene dos, GR West, GR East, y no sé si Sí. East, y no sé si tiene alguno más. Pues dependiendo de si el pase te lo emite GR West o GR East, te entran unas líneas o no te entran otras. Entonces, aquí hay que mirar quién te está emitiendo el pase Ujú. y qué líneas entran. Entonces, nos pasaba eso con Amano Hashidate. Ningún pase de los que veíamos nos cubría todo el camino hasta Amano Hashidate. Entonces, en este caso, te sale más a cuenta pagar el billete aparte. Sí. Podéis buscar, tenéis la página web por separado de GR East y GR West. Podéis ver los diferentes pases que hay, ver cuál os sirve más. Mucho ojo, porque esto le ha pasado a Eva, de preguntarle a ChatGPT sobre estas son las ciudades que queremos ver en estos días, esta es la ruta, qué pase me conviene más, y que la líe, Sí. que le diga respuestas erróneas, que le diga, pues, cógete este pase y luego ella mirar y decir, o sea, contrastad, porque a ella le decía, coge este, y ella miraba y le salía más caro que a lo mejor otro, y no le cubría ciertas cosas que ella le había pedido. Sí. Así que sobre todo, miradlo muy bien, contrastad todo muy bien. Una aplicación que yo uso mucho para estas cosas es Navy Time, Navy Time. que es una aplicación en la que tú puedes meter sin pagar, solo te deja meter un pase, ya sea un pase regional o un pase local o lo que sea. Entonces tú con esto puedes ponerle estación de salida, estación de llegada, y te va a decir si entra o no dentro de tu pase. Siempre te va a decir que entra, o si entra parcialmente, si no entra parcialmente, si directamente el pase que has seleccionado no te cubre nada de esa ruta. Te marca tiempos muy buenos, transporte. O sea, para mí. Es un Google Maps, pero más dedicado a Japón. Sí, realmente es para Japón. Y es una aplicación. Puedes meter ruta, puedes meter hoteles. Si pagas, obviamente, cuanto más pagues, más opciones tienes para hacer. Pero es eso, es prácticamente un Google Maps, pero mucho más exacto a la hora de tiempos, de trenes, de sobre todo eso, el tema GR. Si no quieres buscar uno por uno en la web si entra o no entra, porque tienes que mirar, vale, esta ruta, vale, mirar en Google, ¿qué tren te lo hace? Entonces de Google Maps te tienes que ir a Google y buscar, vale, esta línea, ¿entra dentro de mi pase? ¿No entra dentro de mi pase? Al final es mucho más lío. Yo lo que hago, meto el pase que quiero usar para la ruta que quiero usar. ¿Puedes ir cambiando? Pregunto. Puedes ir cambiando de... Es decir, sí, puedes poner, o sea, no puedes poner varios a la vez, pero puedes poner uno y quitarlo. y quitarlo y poner otro. otro. Sí. Vale. O sea, yo pongo el pase que quiero y digo, vale, quiero este pase. ¿Qué días tengo? Estos días, vale. El pase tiene, que siempre te van a informar cuántos días tiene. Vale, pues si quiero hacer punto A, punto B, punto B, punto C, vale, todas estas rutas, todas las rutas que tengo, ¿cuántas me cubre o me cubre toda o no me la cubre toda? La aplicación normalmente casi siempre va a funcionar muy bien. Incluso te avisa de retrasos. Esta aplicación, si tú entras, te avisa si hay alguna línea con retraso. Si en tu... Que Google también te lo hace, pero aquí también esta aplicación funciona muy bien para el tema de los retrasos. Eso sí, hay que meter normalmente el punto exacto del que quieres salir. Es decir, lo típico que pones en Google de Tottori a Hiroshima, pero no pones estación. Aquí normalmente tienes que poner estación de Tottori o estación de Hiroshima, o incluso puedes meter tu hotel y decir, vale, de mi hotel a Hiroshima o a estación de Hiroshima, ¿cuánto tardo? No, te pide ser más exacto. Sí, te pide ser un poquito más exacto. Sí. Te pone meter, te hace meter. Realmente no te hace meter porque tú si pones Hiroshima, te va a salir. Las diferentes Te opciones. va a salir Hiroshima abajo, Station. Hiroshima, parque no sé qué. O sea, siempre te va a decir. Varias Te va a opciones. hacer abajo del nombre, te va a poner a qué punto está haciendo referencia. Ujú.
Y entonces con eso ese es el que uso principalmente para comprobar si entra o no entra dentro de mi pase regional. Se nota quién es la persona que está preparando todo el tema de los trayectos, ¿eh? Que yo luego también miro cositas, pero más para lo que me interesa a mí. Pues si queremos ir a ver tiendas o lo que sea, pues ahí sí que miro yo un poquito más. Pero claramente la persona que está mirando todos los desplazamientos largos está siendo Eva. Esto es muy importante para intentar ahorrar el máximo tiempo y dinero posible, porque sí, puedes hacer los trayectos más baratos, pero con más tiempo. Luego, aparte de los pases regionales, ya tenemos el famoso y conocido el Japan Rail Pass. El JR Pass. El JR Pass, para Sí. abreviar. El JR Pass desde noviembre de 2023 o así, Sí, justo después de volver nosotros del viaje, subió de precio, subió casi un 50%. Entonces, desde la subida, se les ha ido de las manos. no es que no salga a cuenta, es que hay que calcular mucho más y mirar mucho más si te sale una cuenta. ¿Nos sale a cuenta? Sí. A nosotros, en nuestro caso, vamos a comprar uno. Sí. O sea, para todo el recorrido que hacemos, compramos un JR Pass de una semana que nos va perfecto, nos encaja perfecto en nuestro recorrido y nos hace ahorrar tiempo y dinero. Sí, hay que decir que la subida de precio ha sido bastante grande. Estamos hablando de que nosotros en el primer viaje, si no recuerdo mal, pagamos 400 euros por el pase más grande, que es el de 21 días. Ujú. Y actualmente el pase de 21 días vale 608, son 200 euros más de lo que nos costó a nosotros. Ujú. El pase de 14 días son 486 euros y el de 7 días 303 euros. Estos son precios a septiembre de 2025. Estos precios pueden variar probablemente hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que con este pase es muy cómodo. Te dan la tarjetita Ujú. y es la que utilizas para ir a las máquinas para sacar tus billetes, es la que se utiliza para entrar, etc. Y es muy cómodo. Es muy Es muy cómoda. cómodo, funciona muy bien. A día de hoy, la mayoría de youtubers que vemos, o gente de TikTok, etc., nadie la recomienda. Tú, cuando los típicos que se les hacen preguntas de, oye, ¿me recomiendas coger el JR Pass? La mayoría dicen que no. Te dicen que no, pero también te dicen que no de una manera muy automática sin un pero. Claro, Y hay un pero siempre. exacto. Y es que sí, que te puede salir a cuenta. Pero depende de lo que vayas a hacer. Claro, si te vas a hacer Tokio, Kyoto, Osaka y vuelta, No te va a salir a cuenta. no te va a salir a cuenta. Hay que tener en cuenta que te va a salir a cuenta en el momento que hagas trayectos muy largos en un espacio relativamente corto de tiempo. Exacto. O muchos desplazamientos en poco tiempo. Exacto. En nuestro caso, por ejemplo, que en una semana de viaje, en este próximo viaje, vamos a hacer, creo que son 7, 8 ciudades, 5 o 6 ciudades. Salimos de Sapporo y llegamos a Kioto. Sí. O Y sea, prácticamente lo recorremos medio país. sin hacer haciendo paradas. Sí. O sea, no del tirón. Entonces, claro, ya nos sale a cuenta. Sí. Porque hacemos recorridos muy grandes en un espacio relativamente corto de tiempo. Entonces, es calcular. Al final, Google, para eso sí que funciona muy bien, porque siempre te va a dar precios bastante exactos. Sí, cuando vosotros buscáis un trayecto, en Google os va a salir el precio tanto de autobuses como de, por ejemplo, entre ciudades o para iros a las afueras. Cualquier trayecto que cojáis, en Google Maps os va a salir el precio de lo que os va a costar. Así que es un poquito sencillo a la hora de calcular. Sí, de hacer un cálculo aproximado de lo que te va a costar. Y además de eso, existen unas páginas web que son los JR Pass Calculator, lo podéis buscar en Google, y aquí, poniendo todos los trayectos que hacéis, os va a salir el precio que tiene el billete y entonces podéis comparar. Tengo una pega para estas páginas. ¿Cuál Por es? alguna extraña razón, no aparecen todas las ciudades. Ah, Me pasó que yo intenté usar para nuestro primer trayecto ujú. y no me acuerdo qué ciudad era, de repente no aparecía, y si seguía mirando alguna ciudad, de repente había algunas ciudades que no aparecían, no las contemplan. Posiblemente porque sean ciudades poco turísticas, porque esta vez nos vamos a Probablemente. meter en ciudades mucho menos turísticas. Entonces, claro, igual la parada intermedia no me salía, pero la siguiente, que ya era otro sitio un poco más turístico, sí que volvía a salir. Entonces, está bien, sí, pero hay ciudades que por lo que sea no está del todo actualizado y no aparecen. Ahí es cuando ya tienes que tirar pues, de Google Maps Google. o incluso entrando a la página web de JR tienes todos los precios. Normalmente son precios fijos, no van a variar de ahora a dentro de 3 meses. Ellos saben qué precio va a tener el billete en ese momento, para esa fecha. Entonces, vais sumando, os hacéis un Excel y comparáis. Y a sumar. Claro,
lo que comentas del Gear Pass Calculator, al final es un pase que solo está para turistas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que te va a poner las ciudades típicas, las ciudades que sean más visitadas y pues a lo mejor eso, sitios más pequeñitos pues no te los va a tener en cuenta. Sí, Así pues, que ahí hay que mirar es posible que ese sea el motivo por el que no sale. Pero entonces, claro, a mí al final me salió más a cuenta. También es cierto que tengo que decir que me resulta mucho más cómodo el buscar en Google que hacerte el pase. que hacer porque al final la interfaz de estas webs suelen ser bastante incómodas, sobre todo si lo miras desde el móvil. Si lo miras en el ordenador, vale, perfecto, pero si yo muchas veces, que muchas cosas del viaje las miro en el transporte público, a veces cuando tengo un huequecito en el trabajo, muchas cosas las miro desde el móvil, entonces al final miro muchas cosas desde el móvil. Sí. Entonces, desde la web en móvil funciona muy mal y en ordenador, pues eso, faltan ciudades. Entonces, hacer cálculos. Porque el primer viaje nosotros cogimos el Gear Pass sin muchos miramientos, porque a la mínima que hacías 2-3 trayectos ya te salía a cuenta, Sí. y ahora ya no. Ahora te sale a cuenta en función de... Porque nosotros, por ejemplo... Nosotros nos ahorramos mucho dinero. Recuerdo que nosotros nos ahorramos bastante dinero. ¿El primer viaje? En el primer viaje. No lo recuerdo, porque como lo miramos un poco en plan, bueno, pues sí, vamos para adelante con esto, porque es más, ni siquiera calculamos que podíamos haber cogido el de 14 en lugar del de 21, pero dijimos que no, que para adelante con el de 21, porque es mucho más, realmente es muy cómodo. Tener Sí. el Gear Pass es caro, pero es que el transporte en Japón es caro, Sí. pero es que aparte es muy cómodo. Porque muy, en la muy comodidad cómodo. de decir, llegas a la estación, metes la Mac, esto, y ahora incluso puedes hacer versión por web, el reservar asientos. Pero antes era, metes esto, coges tu asiento, sacas Sí. el asiento y ya está. Y no tienes que pagar, calcular, vale, para cuánto dinero tengo que llevar, porque claro, es lo que he dicho, hay que llevar dinero efectivo, entonces claro, es calcula el trayecto, lleva el dinero en efectivo en ese momento exacto para eso. Al final con el Gear Pass y si no quieres reservar asiento, directamente entras y sin asiento reservado. Subiremos una publicación a nuestro Instagram, así que seguidnos, de cómo sacar un billete para un tren Shinkansen utilizando el Gear Pass. ¿De acuerdo? Tendréis ahí los pasos a seguir. Es una pantalla, se puede poner en inglés, entonces os pondremos los pasos. Porque nosotros tuvimos algún problema la primera vez que llegamos, porque a ti te dan el pase, tú vas con el pasaporte, tienes que poner el pasaporte en la máquina y te saca un segundo ticket. Entonces tú vas con tu Gear Pass y con el ticket del billete. ¿Qué es lo que uno piensa siempre? Pues yo, para pasar los tornos, voy a meter el billete. Y no. Tú cuando entras, tienes que entrar con el Gear Pass y el billete que te dan para ese transporte, para esa ruta, es solo para que tú lo tengas como un recibo. Te informa de tu asiento. Sí, y Realmente te informa tu básicamente asiento. de tu asiento. Sí. Es el recibo que tú tienes para decir, pues, este es tu asiento. Importante. Tema asientos. No, antes del asiento. No perdáis el Gear Pass. Sí, por favor, Si no perdáis el perdéis Gear Pass. no hay opción ninguna de recuperarlo. No, O sea, no os van a emitir una copia, no os van a emitir nada. tenéis Tú que lo comprar pierdes, has perdido el dinero. otro. Tenéis que comprar otro. Y comprar otro estando dentro de Japón, Es complicado / creo que ya no se puede. creo que no se puede. Diría que solo se pueden comprar fuera de España. O sea, fuera del país. Al contrario, por ejemplo, los pases regionales sí se pueden comprar dentro del país. Pero el Gear Pass, en principio, yo diría que no. Que si lo has perdido y te toca pagar billete suelto. Habría que mirar igualmente si quizá acercándote a alguna oficina de Gear, si le lloras un poco, a lo mejor te dice... No sé si a lo mejor puede haber alguna opción de, oye, mira, me ha pasado esto. No lo sé. Pero en principio creemos que no. En principio, y casi 100% segura de que si lo pierdes, lo has perdido. Y no hay opción de recuperar porque al final esto es personal y transferible y... Claro, perfectamente podrías decir, oye, se me ha perdido, que no se te ha perdido, que te den un segundo y intentar sacar... En principio es eso, no, si lo pierdes lo has perdido. Otra cosa que no hemos comentado de las IC Card, de las como Suica, lo mismo, son personales, o sea, uno por persona. Sí, tendréis que llevar una tarjeta cada uno. Siempre, o sea, si vais una familia, siempre uno por persona. O sea, no se pueden compartir las Suicas. Sí. Actualmente, por temas de
de procesos, de falta de chips en fábricas, es muy complicado comprar Suicas. Pensábamos que ya se había solucionado. Según me consta, al menos para comprarlas desde fuera del país, no están disponibles en la mayoría de sitios. Nosotros las compramos en la web de Japan Experience, que allí es donde compramos el Year Pass y donde compramos las tarjetas SIM, etc. Pudimos conseguir una antes de eso, pero luego no ha habido posibilidad. Vemos que en muchas máquinas ponía, al menos la última vez que estuvimos en Navidades, ponía que no había disponibilidad de tarjeta Suica. Creo que las otras, la Pasmo y la Ecoca, sí que se pueden comprar en algunos sitios. ¿Y qué opción hay? Nos preguntaréis, oye, pero ¿y si quiero una Suica? ¿Qué opción hay? No está la Suica, pero está la Welcome Suica. La Welcome Suica, sí. Que la Welcome Suica sí que se puede comprar allí en Japón, en el aeropuerto, en muchísimas tiendas, etc. La diferencia está en que la Suica dura 10 años y la Welcome Suica dura 30 días. Sí. Por lo que a los 30 días dejará de funcionar la tarjeta y tendréis pues un pisapapeles muy bonito. En cambio, con la Suica original tenéis para 10 años, para muchos viajes y para poderla utilizar o prestarla a gente que se vaya de viaje. Nuestras Suicas han viajado a Japón más que nosotros. Sí, nosotros decimos eso. Nuestras Suicas han viajado a Japón 4 veces. Por ahora. 4 veces. Y eso, que esos eran pequeños apuntes que se nos ha olvidado antes con el de la Suica. Luego, volvemos al tema Shinkansen. Hay distintos tipos de Shinkansen. Los más largos, o sea, más rápidos, más cortos. Algunos que no hacen todas las paradas. Algunos que hacen, otros que tardan menos. Otros que paran en todos los pueblos. Actualmente también hay algunos que permiten asientos reservados. Asientos no reservados realmente. O sea, detrás sin un asiento reservado. Es decir, tú llegas, si hay asiento te sientas, si no hay asiento vas de pie. Sí. Pero cada vez más se están introduciendo los Shinkansen sin espacio para asientos no reservados. Es decir, siempre sí o sí vas a tener que tener un asiento reservado para poder subir. Cosa que a veces es un problema porque te puede pasar lo que nos pasó a nosotros, que no nos subimos igualmente al tren, pero... Sí, porque no lo sabíamos. No lo sabíamos. Porque cómo funciona el tema de el sin asiento es simplemente tú entras, tú vas a la máquina y sacas un billete de sin asiento asignado. No, ese fue nuestro problema. Que es que no te dan billete sin asiento asignado. Y nosotros, ¿qué nos pasó a nosotros? Vale, cierto. Nosotros metemos la tarjeta, buscamos el tren que queríamos y el tren que queríamos a la hora que queríamos estaba a full. Estaba lleno. Todo asiento reservado. ¿Qué les pasa? Que le damos a la opción de asiento sin reservar y nos devolvía la tarjeta. Y nosotros no entendíamos. Cierto. Volvíamos a meter, volvíamos a intentar y otra vez lo mismo. Y dijimos, y al final, cansados de hacer esto, reservamos un tren para no sé si era 1 o 2 horas después. 1 o 2 horas después. Luego nos enteramos que es que, claro, si tú vas sin asiento reservado, no necesitas ningún papel que te demuestre que vas sin asiento reservado. Tú entras con tu Year Pass, pasan los tornos y te vas directamente al vagón de asientos no reservados. Que eso es muy fácil. Tú en las estaciones de metro verás, o sea, las estaciones de tren en el suelo te pondrán vagón 1, vagón 2, vagón 3, todos los vagones marcados. Y último vagón, normalmente suele ser el último vagón, asiento no reservado. O zona de asiento no reservado. Siempre va a haber un cartel en inglés. Y en el mismo tren te lo pondrá también. Y te lo pondrá también. Entonces tú, una vez estando ahí, tú te metes al tren. Ya está. Te metes al tren. Si hay algún asiento te sientas. Y si no hay asiento, pues te quedas en la zona entre vagones. Y vas de pie. Y claro, nuestro problema fue eso, que no lo sabíamos. Y pensábamos que es que tampoco quedaba espacio. Y que al final que no se podía entrar sin reserva. Pero es eso. Hay que tener en cuenta eso, que actualmente hay algunas líneas de Shinkansen que ya no tienen zonas de asientos sin reserva. Luego está el tema de las maletas grandes. Si vas con maleta pequeña no hay ningún problema, la puedes poner arriba como en todos los trenes. Si vas con maleta grande, aconsejable intentar reservar los asientos que tengan espacio para maletas grandes. Sí, que normalmente son las últimas filas o la primera fila de los vagones. Eso es. Y más que aconsejable es que es casi no obligatorio, porque al final, si hay 10 o 15 vagones, pueden que haya más de 10 o 15 personas que tengan ese espacio. ¿Qué ocurre? Que luego hay unas zonas entre vagones que ahí puedes poner maletas. Pero no en todos los Shinkansen tienen ese espacio. Pero no todos tienen ese espacio y también es posible que tengan ese espacio y esté lleno. Por lo que tienes unos asientos que son en la primera fila o en la última, con un espacio más grande para poder dejar ahí las maletas.
¿Qué tiene de bueno el poder comprar los billetes por adelantado? Tanto por web ahora como en la máquina. Que yo, por ejemplo, si ya sé que tal día a tal hora quiero coger ese tren, yo para dentro de una semana puedo comprar ya un billete en la máquina. De esta forma, te puedes asegurar el tener un asiento asignado, tener el hueco si lo necesitas para la maleta, y de esta forma, tú, con esa previsión, casi siempre vas a conseguir el asiento asignado. Lo que nos pasó justo el día que además fue en Hiroshima, que no encontramos hueco, fue porque fuimos prácticamente pocas horas antes a intentar sacar el billete, porque no teníamos claro a qué hora íbamos a poder coger el tren, porque queríamos ver algunos sitios, yo quería ir a un par de tiendas, y como no teníamos claro a qué hora íbamos a poder estar en la estación para coger el tren, llegamos y dijimos, vale, el tren que sale en 25 minutos o en una hora, vamos a intentar coger billete. Ah, todo ocupado. Efectivamente. Pero que son que te puede pasar, pues no siempre vas a tener el planning hecho al segundo. Al segundo no, Que pero... al final es lógico, porque sobre todo si vas a una ciudad a la que no sabes cuánto vas a tardar en ver ciertas cosas, es casi mejor tener un espacio de tiempo, porque si tienes al final, si tienes el tiempo muy, muy marcado, a no ser que te vas a coger el último tren, que entonces ahí por narices tienes que coger el último tren. O el primero, que digas, el primer tren. Me levanto y cambio de ciudad, y entonces ya dices, vale, me voy a levantar a tal hora, lo cojo para esta hora seguro. Pero cuando no estás seguro, pues te pueden pasar estas cosas de que llegues ahí y el tren que tú quieres, pues ya no tenga hueco. Entonces tienes que tener en cuenta que eso también puede pasar. Lo bueno, como ahora lo puedes hacer por web, también tienes más tiempo para calcular estas cosas. Claro. Es decir, tú ya puedes saber más o menos una hora antes del tren, que igual te queda más o menos una hora. Sí. O una hora y media, entonces ya sabes más o menos cuándo vas a poder coger el tren. O si estás de camino, por decir, no tener que esperar a llegar a la estación para coger el billete. Porque eso ya, claro, teniendo la página web, pues dices, oye, llego en 40 minutos a la estación, pues lo voy cogiendo ya. Eso es. Entonces, ahí ya tienes un margen para poder trabajar con eso, para poder coger los billetes. Nuestra recomendación es que siempre intentéis coger asiento reservado. Un detallito para... Sobre todo en trayectos grandes. Sobre todo en trayectos grandes. O sea, largos, porque una cosa es estar en un trayecto de media hora de pie y otra cosa es estar en uno de hora y media, 2 horas, 3 horas de pie. Sí. Que como muchos vais a poder sentar... Bueno, en el suelo, iba a decir en el suelo. En el suelo no, probablemente si pasa un revisor os haga levantaros. Os vais a poder sentar encima de vuestra muleta, descansar un poco el culo. O si hay vagón, cafetería... Que no me suena que haya... Creo que cada vez menos... No sé si queda algún tren que tenga, o creo que directamente no tienen. A mí no me suena. Entonces, pues, nuestra recomendación es que siempre tengáis el asiento asignado. Y si no, pues, oye, jugártela al sin asignar. O cuando se levante alguien os sentáis y ya está. Es. Un detallito, recomendación / tip, para que lo tengáis ahí. Si vais a hacer el trayecto Tokio-Osaka y Osaka-Tokio. Y es que durante este trayecto, si tenéis mucha suerte, que nosotros no tuvimos, ¿no? Porque además, creo que además estaba lloviendo cuando hicimos el trayecto. Pues podría ser. Se puede llegar a ver el Monte Fuji desde las ventanas del tren. Eso es. Así que, si vais de Tokio a Osaka, intentad coger los asientos que están a la derecha del tren. Es decir, que la ventana os quedará a vuestra derecha. Tened en cuenta que van a ser los primeros billetes que vuelen. Es decir, los billetes que la gente va a intentar reservar, los primeros van a ser los de ventana en ese trayecto. Y a la vuelta es justo al revés. De Osaka a Tokio, el Monte Fuji os quedará a la izquierda, por lo que intentad coger los billetes que estén con la ventana a vuestra izquierda. Lo veréis muy claro. Sí, puede ser algo muy guay de que tengas la suerte de poder verlo. En nuestro caso no fue. Y eso. En el primer viaje directamente no conseguimos verlo en ningún momento. ¿Lo vimos desde el avión? Sí. Y desde un mirador. Sí, pero muy a lo lejos y chiquitito. Muy a lo lejos, muy chiquitito. Te hablo del tamaño que no se veía, vamos, era media uña. O sea, se veía un poquito la silueta, porque claro, lo vimos desde Tokio, desde uno de los miradores de Tokio. Por lo que prácticamente, yo puedo decir que prácticamente no lo vi más que desde el avión.
En el segundo viaje sí que tuvimos más suerte y lo vimos 2 o 3 veces. Ujú. Una vez en un metro, Una vez, bueno, un metro en un tren, En un entre tren. Tokio y Omiya. Sí, nos equivocamos de parada, no, nos equivocamos de tren. Cogimos un tren que no paraba en la estación en la que nosotros íbamos. Mucho ojo con esto. Hay trenes que recorren la misma línea, que se llaman igual, y no paran en las mismas paradas. Hay algunos que paran en todas, otros que no. Tendréis que mirarlo. Seguid al pie de la letra Ujú. lo que os diga Google Maps. Sí, Si porque Gu- están los express, los limited express, que esto cambia. Entre un express y un limited express Ujú. no hacen las mismas paradas. Se llaman exactamente igual, pero abajo pone express, limited express. Entonces, mucho, eso, lo que está diciendo es mucho ojo. Sí, si Google Maps os dice que cojáis el de las 10:36, por mucho que haya uno a las 10:33, no lo cojáis. Aunque se llame igual y todo, porque lo mismo no para en las mismas paradas. Eso es. Entonces, vosotros seguid a pie juntillas lo que diga Google Maps. Porque nos pasó justo eso de decir, ay no, hemos cogido el que no es, nos tenemos que bajar en 1 o 2 paradas antes para esperar a que llegue el que sí que nos lleva a esa parada. Eso es. Y justo nos bajamos, miramos hacia el fondo y teníamos ahí el monte Fuji en todo su esplendor y pudimos estar durante 10 minutitos, 15 minutos que estuvimos esperando en la estación viendo el monte Fuji. Que sí, que es eso. No, si tenéis que esperar 3 minutos, esperar 3 minutos, porque Sí. al final las frecuencias son muy altas. Pero es eso, al final muchas veces. Y no solamente eso, es que a veces incluso hay líneas de metro o de tren que a cierto punto de recorrido, aunque es el mismo tren, cambia de nombre. Ujú. Y entonces hace más recorrido. Es decir, tú puedes coger ese mismo tren a las 3:05 y que te lleve a tu destino, o a las 3 en punto y que se quede 10 paradas antes. Porque Sí. hay algunos trenes que a partir de X parada diríamos que cambian de línea y siguen haciendo recorrido, y otras veces ese mismo tren no sigue la línea y simplemente se para en una estación y se vuelve. Sí, os puede pasar que acabéis de aventura por algún sitio que no conozcáis, porque habéis cogido el tren que ha acabado yéndose a otra estación o ha acabado yéndose a donde no toca. Mi recomendación es esa, seguid Google Maps. Seguid Google Maps también cuando os diga por qué entrada entrar a una Sí. estación de metro, cuando os diga por qué salida salir, y normalmente os van a decir, os va a poner también cuál es el vagón que os va mejor para cambiar, para si Para tenéis que cambiar, hacer para salir. para salir, cuál es el vagón que mejor os va, Sí, así que si lo podéis seguir, mejor que mejor. está muy bien detallado en ese aspecto. Sí, porque nos ha pasado de entrar a estaciones por la entrada que queríamos y que no hubiera forma, o sea, que solo fuera esa entrada para ir hacia un lado. Y no hubiera pasaje interno, digamos, o zona interna por la que pasara la otra vía. Ujú. Entonces tener que salir de la estación, irnos hacia la otra entrada y entrar por esa. Eso es. Entonces, recomendación siempre, seguir Google Maps o, en muchos casos, también buscar la entrada que tengáis con ascensor. Ujú. Nos hemos llegado a encontrar ascensores incluso en oficinas. Dentro de oficinas, en la puerta de las oficinas, entras a la oficina, al edificio de las oficinas y el ascensor Es va, el metro. sube hacia arriba, hacia las oficinas o baja hacia el metro. Es Japón, es una locura. ¿Qué más tenemos que comentar sobre transporte? Yo creo que no mucho más. Creo que Tenéis- algo- Sí, tipos de trenes. Bueno, tipos de asientos. Porque tenemos los asientos no reservados, que hemos hablado de que ya hemos ellos. hablado, los asientos reservados, pero luego tenemos los asientos, los Green Car, que son los de primera clase, Ujú. que básicamente son más espaciosos, más cómodos. Todos los asientos de Green Car son con reserva, son un poquito más caros, es decir, en realidad, hay 2 Year Pass. Tú tienes el Year Pass normal y el Year Pass Green, Sí, que es más caro, pero que te permite utilizar los vagones de primera clase. eso es. Y luego hay una clase todavía mejor, que es la Green Class, la Ultra Premium, que solo tienen algunas líneas muy concretas y es una versión todavía más lujosa. Esto, si vuestro presupuesto os permite gastaros dinero para ir en primera clase, bien. Necesario, no es nada necesario. Al final es un tren que te va a llevar del punto A al punto B. Y ya de por sí, los asientos de los Shinkansen suelen ser muy cómodos. Muy cómodos, Mucho espaciosos. espacio. Ujú.
También consejo, se puede comer dentro. Igual que en el metro no se puede comer. Ujú. O sea, no se puede. Puedes beber No agua. está bien visto comer ni beber dentro del metro. Puedes comer, obviamente, nadie va a venir a decir que no se puede comer. Pero no está bien visto. En cambio, en el Shinkansen sí está bien visto. Sí. En el Shinkansen, aparte, en muchas estaciones principales, te verás muchos, lo que se llaman los obento, que son el típico Kit de comida. kit de comida de varios platos recién hechos y algunos incluso se calientan solos. Entonces, Qué chulo es eso, ¿eh? es Que es tiras de genial. una cuerda y se te Y se te caliente la calienta comida toda al la comida. momento. Entonces, ahí puedes llevar comida, sobre todo en trayectos grandes. Aconsejar siempre comida, por eso, porque lo que hemos dicho, muchos no tienen vagón cafetería. Ujú. Entonces no vas a poder comer nada hasta que llegas a tu destino. Porque entre estaciones nunca te bajes del tren, No. porque las paradas son muy cortas. O sea, el bajar del tren y subir, lo más seguro es que pierdas el tren. Sí. Entonces, No lo hagáis. intentar llevar comida y o sea, aprovechar que, que las estaciones directamente os venden platos ya preparados, Sí. de muy alta calidad y muy buenos para comer. Y bastante buen precio. Tenéis, normalmente tendréis el típico Convini, 7-Eleven, Family Mart o lo que sea, por si os Para- queréis sí. comprar cualquier plato baratejo. Snacks, sándwiches, cualquier cosa. El tema, creo que no hay para calentar, así que no estoy segura. No sé si tienen microondas en los trenes, no me suena. No me suena. Entonces, tener en cuenta que si es algo que tienes que calentar, no se puede calentar. En cambio, pues hay eventos, digamos, de diferentes calidades, de diferentes precios. Con pescado, con carne, Sí. veganos, vegetarianos, todo lo que Que quieras. normalmente, pues eso, son sets de comida, pues con también, pues a lo mejor incluso un vasito así con su tapa, con su sopita miso, con tu arroz, con tus verduritas, con una proteína. Van a y ser platos bastante completos Sí. y bastante contundentes, en Sí. general. También tendréis que ver si ese tipo de comida os gusta, porque a nosotros nos ha pasado de echar un ojo, miraros y decir, uy, es que hay ciertas cosas que a lo mejor no me las comería, o estas verduras encurtidas. Sí. Uy, es que te ponen estas cosas que son como muy japonesas, muy tal, y dices, ¡ay, no! Y acabar cogiéndonos un sándwich, un arroz, un katsudon y 2 botellas de agua. También es que muchas veces no hemos hecho trayectos tan largos como para hacer una comida principal. En este viaje es posible que Sí. sí que nos toque hacer alguna comida principal dentro de los trenes. En el primer viaje en ningún momento hicimos viajes que que estuviesen en nuestro horario de comidas principales. Normalmente siempre íbamos por la mañana a primera hora y antes del mediodía ya estábamos en nuestro destino. Sí, entonces normalmente pues ha sido eso, siempre pues desayuno, algún snack. Creo que el trayecto más largo ha sido Tokio-Osaka, que son 3 horas, 4. Sí, más o menos. Y al final es eso, lo que vas a hacer es que es llenarte el estómago para luego llegar allí y comer. Sí. Entonces, pues oye, yo por ejemplo, soy una persona que probé allí el pollo frito y me encantó, así que me compré mucho pollo frito para los trayectos, el sándwich de huevo que también me encanta, alguna bolsita de patatas Y poco más. y poco más. Y Eva pues que tiraba quizá alguna vez la he visto cogiéndose algún bollito con curry por dentro. Sí, algún sándwich también, el de... Onigiris, también te gusta, Onigiris, tiras uf, mucho de onigiris. El onigiri de atún con mayonesa. Soy una básica, perdonadme, pero es el que más me gusta. He probado otros y me encantan también, pero este es El mi mayo, favorito. el mayo tuna. Es el que siempre está agotado y el que más Sí. me gusta. Los sándwiches alguna vez también he comprado el que te viene la mitad de huevo, el típico sándwich de huevo huevo con mayonesa y al lado uno que lleve igual un poco de atún, un poco de jamón con queso, de estos que igual Típico sándwich mixto. Mitad. Sí. Entonces, sí, yo lo probaba todo, dulce, salado, lo que fuese. O sea, Yo tiraba casi siempre a pollo rebozado en todas sus algún bollo variantes. alguna vez me comí algún bollito. Porque Algún alguna vez- carepán. No, algún pollito, rollo algo dulce. Ujú. De esos también cogí algunas veces pollitos rellenos de chocolate o de lo que Sí. encontrase. Y un café. Yo, sobre todo en el primer viaje, mucho café Boss frío. Que me llevé una decepción en el segundo viaje porque en el primer viaje siempre lo tomé frío. Siempre era la botella de café Boss frío. Cuando en el segundo viaje, como era invierno, lo probé caliente, no me gustó. Una decepción. O sea, frío bien, caliente, meh. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es uno de los más importantes durante el viaje, que es el presupuesto.
Eso es. Los dineros. ¿Cuánto nos puede costar aproximadamente en total un viaje? Vamos a intentar hacer una estimación. Muy aproximada. Porque claro, nosotros el viaje nos costó X dinero, pero nosotros nos dejamos un dineral después en comprar figuras, en comprar videojuegos. Por lo que si vais a comprar un par de souvenirs no hay problema, pero si vais con la intención de cargar, como hicimos nosotros, y de volver con las maletas llenas, pues tened en cuenta que al final va a subir el presupuesto muchísimo. Si eres una persona friki, es poco Sí. probable que te vengas con las manos vacías. Sí, Sobre vacío es todo imposible. Si te gusta el anime, las figuras, cualquier cosa de coleccionismo relacionado con Japón, es que es el puñetero paraíso. Sí. Entonces te vas a volver loco, vas a cargar. Entonces, ten en cuenta que una parte importante de tu presupuesto tiene que ser el gastar, el comprar, el Sí. vicio. Sí, a no ser de que vayáis a hacer un viaje en plan low cost, Sí, que probablemente grabemos un vídeo solo hablando de preparación de viaje low cost. Al final los gastos más o menos sabemos dónde van a estar. Así que vamos a hacer una especie de, bueno, pues eso, un presupuesto. ujú. Y vamos a hablar pues de los distintos precios, tanto de vuelos, hoteles, comida. Vamos a empezar por lo más caro. O sea, lo más caro o las cosas que pueden ser las más caras de Sí. un viaje. Los vuelos. Los vuelos de media. Que hablamos, claro, Desde si España. nos escucháis desde otro sitio, hablando principalmente desde España. Media unos 1.000 euros. Los puedes encontrar mucho más baratos, Ujú. muchísimo más baratos. Los puedes llegar a encontrar por 500 euros. 500, 600 es un muy buen precio. Pero las puedo encontrar más caros también. Yo, por las personas que conozco directamente que han ido a Japón en los últimos años, desde 2023 hasta ahora, o sea, los últimos par de años, casi todos coincidimos más o menos en los precios. Una ronda en los 1.000 euros. 1.000, 1.200, 1.300 o un poco por debajo de los 1.000, que nos pasó a nosotros en nuestro segundo viaje, que fueron 800. 800. Entonces, Eran 800, pero como quisimos ir juntos, pagamos un poquito más para tener los asientos, para elegir asientos, básicamente. Pero es eso. Va a ser el gasto gordo. Sí. Ese va a ser el importante. Sí. Segundo gasto importante suele ser... Los hoteles. O el transporte. Hoteles sí. Al final es un gasto bastante grande. Los hoteles son bastante baratos en general. Sí. Hablamos de hoteles de 3 estrellas. Se pueden encontrar, o nosotros hemos pagado de media alrededor de 40 euros por persona y noche. Es decir, que el hotel por noche para una pareja sale por unos 80, 90, 100 euros. Buscando, eso siempre, nosotros en nuestro caso, hoteles con valoraciones Sí. superiores al 7. Sí. Las estrellas nos daban igual. Nos da igual que si fuese 1, 2, 3 estrellas, siempre y cuando la valoración del hotel general fuese superior a 7. Que estuviera en buen sitio. Que estuviera en buen sitio, cerca de estaciones normalmente. Y que las camas fuesen relativamente grandes. O sea, no Ujú. grandes del todo, pero con un tamaño considerable. Y eso nos ha costado unos 40. Hay hoteles muchísimo más baratos. Sí. He llegado a ver hoteles de 20 euros la noche y hoteles... Pero que luego ven las estadísticas y las valoraciones y son muy bajas. Entonces, ¿puedes encontrar cosas más baratas? Sí. Luego está el tema de Airbnb, alojamientos, que ahí te puedes ahorrar un poco más de dinero. Ujú. Pero es eso, hablando de hoteles decentes, sin grandes pretensiones, pero con buenas valoraciones, por 40, 50, 60 euros la noche puedes encontrar. Hay ciudades más caras, ciudades más baratas. Sí. En nuestro caso, Fukuoka, carísimo. Sí. A título personal, de las ciudades más caras para encontrar alojamiento. Fukuoka y... ¿Pepu? no. ¿Dónde vamos después de... Nagoya. de No, la de... Shizuoka. Shizuoka también. Shizuoka. Muy poca oferta y muy caro todo. Entonces, tened en cuenta, por ejemplo, para un viaje de 20 días, a unos 50 euros por persona a la noche, poned que son 1.000 euros en hoteles. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. No lo hemos comentado antes en la sección que hemos hablado de alojamientos, que ha sido en el anterior podcast, en el anterior episodio, la experiencia mala que tuvimos en el Airbnb. Sí. Y es que nosotros cogimos un Airbnb para los últimos 6-7 días en Tokio. No tenía mala pinta, pero llegamos y estaba en un callejón. No tenía ascensor, eran escaleras súper estrechas.
Yo me hice daño subiendo las maletas, porque además ya íbamos cargados de maletas, me hice daño subiéndolas. Llegamos a la habitación era enana. Estaba sucia. Estaba sucia. Desmejorada. Sí, de eso que dices, ostras, esto no lo han reformado, ni lo han hecho, ni lo han cuidado durante muchos años. Se escuchaba todo a la calle. Sí. O sea, Fatal. Todo un desastre, fatal. No habían ni toallas para ducharte, que no teníamos ducha en la habitación. No, sí que teníamos, ducha, pero no estaban las toallas, faltaban cosas, tenías una mini cocina, pero decía yo, madre mía, aquí yo no cocino. De las fotos, el que hizo las fotos era profesional, porque las fotos estaban mucho mejor de luego lo que se veía. Pues tal cual subimos, vimos la habitación, estuvimos media hora, nos entró tanto cabreo, de decir, ostras, son los últimos días y vamos a tener que pasarlos aquí. No quiero. No quisimos. Nos bajamos con las maletas. No, antes de bajar, miramos otros hoteles. Estando ya en la habitación, Miramos otros hoteles, encontramos uno que creo que eran las 6 noches 300 euros. Sí, nos salió muy bien de precio. Encontrado para el mismo día, estamos hablando. En Asakusa, o sea, en Asakusa, en un barrio buenísimo. El hotel estaba bastante bien. Sí, chiquitito pero bien, acogedor, sí. Gente, personal muy simpático. Sí. Además, tenías pues tu lavandería, tenías 1000 cosas. Cogimos las maletas, nos bajamos y de camino al otro hotel cancelamos el Airbnb. Nos devolvieron la mitad del dinero. Sí. Pero considero que fue un dinero que no me arrepiento. Es decir, creo que tomamos la decisión correcta porque esos días en la zona de Asakusa fueron muy buenos. Estuvimos muy contentos con el hotel, que tenía incluso una zona con mesas para comer ahí, con sofás, con mangas por si te querías sentar a tomar algo. Tenía lavandería. La habitación era pequeñita, pero bueno, el lavabo no estaba mal. Las camas cómodas. La cama muy cómoda. Me alegro de haber tomado la decisión de irnos. Así que mi recomendación es que no tiréis de Airbnb y que os vayáis a hoteles. Y si vais a tirar de Airbnb, investigad mucho. Sí. Leed mucho porque no todo es tan bonito como parece. Eso supongo que pasa en todos los países. Pero es eso, buscad mucho porque hay hoteles muy buenos por muy poco dinero. Y entonces no sé hasta qué punto muchas veces os va a merecer la pena coger un Airbnb. Entonces eso, como todo, leed muchas reseñas, leed todo mucho, informaros bien, mirad la zona. Y si una zona no os gusta, haced como nosotros, intentad buscar otra zona. Que a veces es imposible encontrar algo que no se os vaya mucho el presupuesto. Pero es eso, no os quedéis con el sitio en el que estáis por no perder dinero, porque al final puede ser que haga que vuestra experiencia total del viaje sea negativa. Por el simple hecho de haber estado en un mal sitio. Entonces, es eso. Malas experiencias te pueden pasar. No todos los hoteles son tan buenos como parecen. Nos ha pasado de llegar al hotel y dices, uff, vaya hotel. Pero en general los hoteles suelen ser limpios, cómodos y bastante accesibles para los extranjeros. O sea, sin saber japonés, te comunicas más o menos bien con todos, suelen ser muy amables y muy respetuosos. Sí, además, sí que cogimos otro Airbnb en Kanazawa. En este caso era la casa de una persona que tenía habilitadas pues distintas habitaciones para otras personas. Y en este caso, pues, todo muy bien, el señor fue súper amable. Pero claro, yo sí que tenía ese... que, por ejemplo, que tenías que bajar a la primera planta de la casa para poder ir al lavabo. Entonces fue un poco bluff. Mi recomendación es hotel. Que tengáis vuestra ducha, que tengáis vuestro lavabo. Hay algunos que hemos estado que teníamos incluso lavadora dentro de la habitación. Sí. Lavadora, microondas y todo. Microondas suelen estar en casi todos, es algo bastante común. Pero mi recomendación es que, a no ser que os guste, que vayáis presupuesto muy muy ajustado, que os vayáis a hoteles. Sí. Transporte. Precio del transporte. Contando un Year Pass de 21 días, que serían 600 euros. Son 600 más todo lo que os gastéis en autobuses, líneas que no sean de JR, porque claro, el JR Pass lo podéis usar en algunas líneas como de metro, que son las líneas JR en Tokio, por ejemplo. Pero luego hay otras líneas que tenéis que pagarla con la Suica. Eso es. Tendréis que estar atentos y mirarlo muy bien. Entonces, yo he contabilizado unos 100, 200 euros en transporte. Sí, más o menos. Aproximadamente. A sumar a los 600 del JR Pass.
Así que estamos hablando en aproximadamente unos 800 euros Pero en dicho, transporte. el Year Pass, muy importante que os haga cuenta, porque si hacéis 21 días y hacéis Tokio, Kyoto, Osaka, el trayecto individual fuera del Year Pass te va a salir más a Creo que cuenta. son 120 o 130 euros por trayecto de Tokio a Osaka, Más o menos. por lo que te sale por unos 250 o 260 euros. Y entre Kioto y Osaka es nada, Nada. porque creo que son Media horita. 6 euros y es media hora. Por lo que en realidad son esos dos, Osaka, Sí. Tokio, Tokio, Osaka. Por 200 euros, pues te ahorras 400 del Tenéis Year que tener en Pass. cuenta que es eso, va a ser un gasto bastante considerable. Otro gasto que suele ser bastante considerable es el seguro médico. El seguro médico es algo no obligatorio, pero bastante aconsejable llevar siempre. Porque el gasto médico en Japón es carísimo. O sea, tiene una sanidad privada, prácticamente privada, y es muy cara. Entonces, no quieres encontrarte en un país como Japón sin un seguro médico que te cubra cualquier cosa que te pase. Entonces, a más días, más caro va a ser. Y tened en cuenta es eso. No vayáis a lo barato porque os puede salir caro. En este Sí. caso, o sea, ¿puedes ir con un seguro barato? Sí, pero tened en cuenta que cuando más barato sea, menos cobertura va a tener. Y a la mínima que te pase cualquier cosa, igual esa cobertura, si es muy limitada, te queda fuera de la cobertura del seguro. Y te va a tocar pagarlo a ti de tu dinero y realmente te puedes llegar a arruinar. O sea, Sí. porque la gente lo tiene muy seguro para Estados Unidos de sí o sí a Estados Unidos me llevo un seguro médico porque saben que la salida es cara, pero Japón estamos hablando de prácticamente lo mismo. Sí, De una salida muy cara, unos costes muy altos y no te quieres ver con un problema grave y sin estar asegurado. Entonces, aquí es mejor pecar de pagar de más, aunque luego no lo uses, que siempre es mejor no usarlo, toquemos a madera. pagar de menos, que te toque usarlo y que no te cubra. Claro, es que estamos hablando de que, por ejemplo, un pase barato puede estar que te cubra, por decir algo, 100.000 euros o 50.000 euros y que el siguiente pase te cubra 10 millones. Y ya solo con esa diferencia, que a lo mejor son 50 euros más, o sí, a lo mejor puede ser 50 euros más que pagues por el seguro, Seguro médico, sí. tienes tantísima cobertura extra que realmente vale la pena por si acaso. Y aparte que no solamente te cubre muchos de estos seguros, no solo te cubre lo médico, también te suele cubrir retrasos, pérdida de equipajes, repatriación, pago de vuelos, si pasa algo, hay algunos que incluso si le pasa algo a tu casa, estando tú fuera, te pueden llegar incluso a pagar el billete para que tú te puedas volver. O sea, entonces hay que tener en cuenta que cuando estás de viaje tan lejos, te pueden pasar mil cosas que muchos de estos seguros te cubren. Sí. Tened en cuenta también que si, por ejemplo, ya tenéis un seguro privado de salud, os puede cubrir también. Tendríais que contactar con vuestra compañía aseguradora. Yo, por ejemplo, tengo Sanitas y a mí me cubre. Entonces, contactad con ellos, les podéis enviar un mail a la compañía que tengáis de, oye, me voy a este país, o incluso normalmente en las páginas web ya os lo pondrá. Me voy a este país, ¿qué me cubre? O me cubre, ¿qué es lo que tengo que hacer si me pasa algo? Entonces ellos os informarán de si cubre o no y de qué es lo que tendríais que hacer en caso de que os pase algo. Y aquí esto es lo que diríamos los gastos más caros. Sí. Luego, ya nos vamos a... Comida. Comida. Comer en Japón puede ser muy barato. Muy barato. Muy barato. Un consejo que se da en muchos sitios y con el que nosotros y Naka de Japatonic no está de acuerdo es comer en los convinis. ¿Por qué? Es muy sencillo y es muy amigable. Entras al convini, te coges un platito, te coges 4 cositas y comes en cualquier parque o comes allí mismo que tienen para calentar, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que dices, ay, me cojo un entrante, me cojo el plato principal, me cojo una bebida y me voy a coger un postrecito. Ya acabas pagando más de lo que pagarías yéndote a comer a un ramen, más de lo que pagarías yéndote a comer a una cadena de restaurantes sencillita, y al final no sale tan barato
La calidad no es tan buena como comer en un restaurante recién Depende. hecho. Tienen los platos preparados, algunos platos preparados tienen muy buena calidad, pero Sí, no van a ser baratos. Pero no va a ser como recién No van a- hecho. No va a ser como. Efectivamente. Sí, a ver, si es lo que te queda a mano y es lo que te apetece, obviamente, está bien. Ujú. Pero hay opciones de pagar menos por comida recién hecha, Sí. directamente. Hay cadenas de restaurantes las que por 2,5 €, 3 euros, tienes un bol de arroz con carne, ensalada, sopa de miso. Y el agua es gratuita en todos los restaurantes. Vayas donde vayas, el agua es gratuita. Por lo que por 3 euros puedes comer por persona. Va a ser un plato sencillo. Sí. Va a ser un arroz con cosas. Sí, arroz Pero- con carne, puedes pedir un poquito de queso por encima, ensalada y Y sopita de poco miso. más, sí, algunos ni sopa de miso, pero bueno, sí, va a ser un plato sencillo, pero que te va a llenar y va a estar recién hecho. Sí. Vas a comer rápido por poco dinero y a seguir. Lo- Entonces, es una muy buena opción. Sí. Nosotros, en el primer viaje, nuestro presupuesto por persona y día era de 60 euros. Pensamos, 20 euros para comer, 20 euros para cenar y 20 euros para desayuno y merienda. Ujú. Es decir, desayuno y merienda, pues al final no te vas a gastar probablemente tanto. Pero por si acaso, para tener un margen. Sí, por tener un margen. ¿Qué pasó? Que se nos fue, se nos fue completamente de la mano, no. El presupuesto era demasiado alto. Sí. Porque al final lo que nos acabamos gastando, al final del viaje, midiéndolo, fueron 60 euros entre los dos. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Entre los dos nos gastábamos 20 euros en desayunar. Entre un zumo o un smoothie, un café y un par de cositas. Comer prácticamente en muchos sitios era por 10 euros cada uno. Y cenar igual. Un ramen, unos 10 euros, 10, 11 euros, 6 euros. Depende del sitio. Depende sí. del sitio, pero la mayoría por 6-7 euros puedes comer. Sí. Que si te pides el ramen y unas gyozas, pues ya sube un poquito más. Pero de media, 10 euros por persona y comida. Es lo que nosotros hicimos. Lógicamente, si el día que te vas, como hicimos nosotros, por ejemplo, a probar la carne de Kobe, O vas a comer sushi. o vas a comer un sushi, pues a lo mejor ya te sube a 15-20 euros por persona el Ujú. sushi. O 25, depende si vas a un buen sushi o si vas a uno de estos de cinta que se Sí. pide con pantalla. O la carne de Kobe, que creo que fueron 250 euros o 300 euros entre los dos. Ahora te va a depender mucho de lo que quieras comer Sí, y de lo bien o mal que quieras. O sea, bien o mal. Que sea más o menos elaborada tu comida. sí. También Pero- te puedes ir al McDonald's, que tiene precios ligeramente más baratos que en España. Creo que los menús rondan los 6-7 euros. Pero vamos, que comer es de las cosas más baratas que Sí. te vas a encontrar en Japón. Sí, sin duda. Además te ahorras la parte de la bebida porque si solo pides agua, el agua es gratuita. Lo primero que hacen normalmente en los sitios es ponerte la jarra de agua o un vaso de agua o te ponen directamente, tienen ya las jarras puestas en la barra o donde vayas a comer. Eso es. Y ahora viene la parte de las entradas, actividades, compras, souvenirs. Que he puesto 500 euros. Se ha quedado bastante corto. Me he quedado muy corto. Al porque menos en lo que somos, a lo que nosotros respecta. O Sí. sea, nosotros gastamos muchísimo más. Cuando digo muchísimo más, es muchísimo más. Y no fuimos a ningún parque de atracciones, como sí que vamos a ir esta vez, que eso ya han sido 150, 160 euros por persona. El Universal, con el Pass Express. ujú. Videojuegos, figuras, máquinas de gancho, souvenirs que puedas comprar, todo lo que se te ocurra. Eso sí que es el auténtico agujero negro de dinero Sí. y no la suica. Y no las ubicas, sí, sí. Sobre todo las máquinas de gancho, que en mi caso son mi vicio, me encanta. Aunque sé que pierdo dinero, porque casi siempre pierdo dinero. Las lucecitas, las maquinitas, el ay, que lo saco, ay, que lo saco, ay, que una más, al final no lo sacas y has perdido 15, 20, 30 euros y no te has llevado nada. Hmm. Pero es divertido. Sí, entonces tenedlo en cuenta de... Una parte de vuestro presupuesto tiene que ser el ocio. Sí. El ocio, compras, actividades. Y la recomendación es que vayáis separado. ¿Por qué? No os vayáis a gastar el dinero que tenéis para pagar hoteles. Normalmente los hoteles os los cobran unos pocos días antes. No os vayáis a gastar el dinero que tenéis que pagar que usar para luego pagar el hotel. Así que mi recomendación es que lo tengáis aparte. O que pagáis los hoteles antes. Sí, que Y paguéis ya los hoteles antes y que ya el dinero que llevéis sea solo para comida y para transporte y para actividades, compras, souvenirs, etc. Relacionado con esto, llevar dinero en efectivo. Sí. A pesar de que es un país muy moderno, hay muchos sitios en los que siguen obligándote a pagar en efectivo. Podéis llevar
alguna tarjeta que os permita sacar dinero en algunos cajeros, no vamos a decir nombres, si quieren el nombre que nos patrocinen. Aceptamos patrocinios De quien quiera. De quien quiera. Podéis llevar el dinero en efectivo de vuestro país y ir a una casa de cambios. Eso es, eso fue lo que hicimos nosotros en nuestro primer viaje. Ujú. Llevamos dinero desde aquí y en una casa de cambios de allí cambiamos el dinero. Cambiamos el dinero. Tened en cuenta que son cantidades muy grandes, normalmente os piden reserva. Sí, A partir de X cantidad, depende de la casa de cambio, te piden que reserves el dinero aparte y igual tardan 2 o 3 días. Entonces eso es importante para no quedarte sin dinero en efectivo los primeros días. sí. Normalmente te piden que les mandes un email diciendo, hola, queremos ir tal día y vamos a llevar tanto dinero. Y si os dicen ok, ok, y si no, pues o lo dividís en diferentes casas de cambio. Pero bueno, lo lógico sería buscar. Hay algunas que normalmente tienen bastante buen cambio. Tendréis que irlo mirando eso. Pero es importante llevar algo de dinero en efectivo. Sí, siempre. Porque hay restaurantes que a lo mejor lo lleva una yayita que esa señora no te va a cobrar con tarjeta. O sea, la señora va a querer el dinero en efectivo. O directamente tienes que meter el dinero en una... ¿En la Suica? en una máquina, para el tema del restaurante. Ujú. Pides la comida a través de una máquina y esa máquina solo acepta Sí. efectivo. Como si Entonces, fuera la típica máquina de tabaco, Sí, que tienes ahí los diferentes platos. Entonces tú echas el dinero en esa máquina, eliges los platos, te sale un ticket y tú luego entras al restaurante, le das el ticket, te sientas y eso ya y ya no hay ni que interactuar. Con esos tickets te traen la comida a la mesa. y entonces eso. El efectivo es muy importante. Sí que es cierto que cada vez hay más sitios que aceptan tarjetas de crédito, pero en Ujú. general, sobre todo cuanto más os alejéis de ciudades grandes, más efectivo vais a necesitar. Entonces, andad siempre con ojo con el tema del efectivo. De Sí. siempre llevar algo de efectivo encima. ¿Cuánto recomendarías tú para un viaje de 2-3 semanas? ¿Cuánto dinero recomendarías llevar en efectivo? No sabría decirte porque realmente en el primer viaje llevábamos mucho dinero en efectivo. Cambiamos casi 2.000 euros. Claro, Recuerdo y que fueron casi 2.000 realmente euros. podríamos haber pasado con mucho menos dinero en efectivo. Sí. Entonces, si vais con tarjeta que os permite sacar dinero en efectivo, podéis ir sacando sobre la marcha. Ujú. Es decir, podéis sacar 200, 300 euros. Mi consejo, todo lo que podáis pagar en tarjeta, paga en tarjeta. Y luego ya, cuando no se pueda, pues efectivo. Sí. Pero intentad, si podéis pagar con tarjeta, pues eso, mucho más cómodo. Vais a pagar con tarjeta y que luego a llevar tanto efectivo encima. Sí. Y guardad el Entonces- efectivo pues para estos sitios donde no se pueda, Sí, para luego maquinitas de gancho, etcétera, pues tener ahí todo el efectivo disponible. pero es eso, realmente el efectivo va a depender mucho del gasto que pretendas hacer en cosas. Yo mínimo os diría 150 euros por semana. Por tener por si acaso. Para tener cubierto Mm, 150 euros por si acaso. Sí. Que luego probablemente lleguéis y no necesitéis tanto. Porque nosotros llegó un momento que fue en plan, me voy a volver con un montón de dinero, voy a ir pagando con el efectivo. Sí. Porque nosotros nos pasamos. Nos pasamos. Otro gasto imprescindible es el internet. Sí. Ya sea con eSIM o con tarjeta SIM O Pocket Wi-Fi. o Pocket Wi-Fi, necesitáis tener internet para poder utilizar el traductor, para poder utilizar Google Maps, para todo. Sí que es cierto que puedes utilizar, hay muchos Wi-Fi abiertos, etcétera, pero mi recomendación es que tengáis sí o sí internet en el móvil. Bueno, claro, el internet abierto, el wifi abierto lo vais a tener en las ciudades grandes. Sí, A la que te alejes un poco, te vas a zona rural, vas a estar sin internet. Y no quieres encontrarte en un sitio remoto sin saber dónde ir y sin internet. Entonces, internet súper, súper importante. Ujú. Valorar si vuestro móvil tiene posibilidad de SIM, pues es SIM. Y si no, sin física o Pocket Wi-Fi. Lo que mejor os vaya. En nuestro caso, nos parece mejor que cada persona tenga su propio internet. Sí, Porque el Pocket Wi-Fi, aparte de que requiere batería, y es Sí. decir, si estás todo el día fuera, a media tarde seguramente tu Pocket Wi-Fi haya muerto claro, tened y en lo cuenta. tendrás que recargar. Claro, tened en cuenta que están que son wifis que van pasando de viajeros en viajeros y la batería les va a durar una mierda al final, como estén un poquito antiguos, vais a tener que llevarlos todo el día conectados a la powerbank. Y os obliga a estar juntos todo el rato. Es decir, en ningún momento os podéis separar. Entonces, como consejo y por precio, yo creo que es casi mejor que cada uno tenga su SIM. O sea, su SIM y que se puedan mover y os podáis mover y que si en algún momento os queréis separar, os separéis y no haya ningún problema, a tener que depender del Pocket Wi-Fi. También, de esta forma, al tener los dos
vuestro internet. En caso de que alguno de los dos os falle, seguís teniendo el otro. Eso es también. Y ahora, el resultado final de lo que es el presupuesto. Estamos hablando de aproximadamente 3.000, 3.500 euros por persona. Puede salir un viaje, dependiendo de lo que nos gastemos, pero básico, estamos hablando de 2.500 entre vuelo, hotel y comida, más, si cogiendo el Year Pass grande, más el transporte, otros 800, es decir, unos 3.200, más lo que os gastéis en souvenirs, entradas, etc. Más los seguros médicos, Más los seguros médicos, más las tarjetas, sí. Tarjetas y el dinero en efectivo que llevéis. Entonces, a ver, se puede ajustar muchísimo más el presupuesto, pero Sí. muchísimo más. Pero Esto es un bien. gasto medio de ir tranquilos, holgados. Sí. Y vamos a irnos a una de las últimas secciones, que son consejos prácticos. Consejos prácticos o cosas que tenéis que llevar útiles para el viaje. ¿Algunas cosas ya hemos hablado? Sí, ya hemos hablado de algunas, que nos las saltaremos o pasaremos No, por vamos a hacer encima. un pequeño pero resumen, sí. Adaptadores de corriente. Japón tiene una corriente distinta a la de España y el enchufe es distinto. Por lo que vais a necesitar adaptadores de corriente. Mi recomendación es que llevéis mínimo uno por persona. O 3 como llevamos nosotros, básicamente por tener diferentes opciones. Podéis comprarlos en Amazon, hay adaptadores universales que vienen además con entradas USB, etcétera, para que no solo sea el tener que ponerle directamente el enchufe, sino si queréis cargar el móvil mientras tenéis otra cosa conectada, que lo podáis hacer. Así es. Una tarjeta Suica, Esto Suica, Pasmo. Repetir, tarjetas suicas, internet del estilo que sea y apps prácticamente imprescindibles. Google Maps, Google Maps en la Vitamin que os he comentado antes, y el traductor. y el traductor. 2 traductores. Google Lens, porque con Google Lens puedes enfocar a algo y que te traduzca la imagen o el texto de lo que queráis, de lo que tengáis delante. Se necesita internet, tenedlo en cuenta, o descargar el paquete del idioma. Por lo que sin internet también se podría hacer, pero tenéis que descargaros el idioma antes. Sí. Y luego el típico Google Translate, que os sirve no solo para introducir texto y que os lo traduzca, sino también con voz. Para cuando necesitéis comunicaros con alguien y si no sabéis japonés, pues tener esta opción. Esas son como las más imprescindibles. Luego tenemos las aconsejables, que puede ser la que hemos dicho antes del de la Suica, el Suica de Keibo. Sí, Suica Keibo. Las aplicaciones que te buscan lockers. Hay varias aplicaciones que te van a buscar, pues eso, ya sean lockers como tales, como locales que te guarden maletas, que al final estas son bastante útiles. Aplicaciones del tiempo y emergencias, que también hay varias. Entonces, hay varias aplicaciones que te pueden ser aconsejables o recomendables, pero no imprescindibles. Y luego, pues mi recomendación es llevar un power bank. Llevar también, si queréis, alguna tarjeta con vuestros datos, por si tenéis algún tipo de enfermedad, si sois diabéticos, si lo que sea, intentad llevarla traducida. Sobre todo por eso, para facilitarles que si te pasa algo te puedan ayudar con vuestra información. Nosotros no lo hicimos porque somos bastante normales, no tenemos ninguna enfermedad grave que pueda repercutir en el tema de que si nos tienen que intervenir y no podemos hablar, no es algo que nos afecte. Sí, hablando de eso, si tenéis alguna enfermedad grave que necesitéis alguna medicación especial, mirad mucho el tema de que tienen permitido que no. Sé que en general no hay mucho problema, pero para algunas medicaciones más especiales, de esto hay vídeos en YouTube, todos los que queráis, Sí. De qué medicaciones requieren permisos especiales para entrar al país. Sí. En general, un ibuprofeno, un paracetamol, no va a haber problema, pero si tenéis alguna medicación más concreta, más especial o más necesaria... Medicaciones para depresión, relajantes musculares... Sí. Cosas ya... Medicaciones más fuertes, en ciertas cantidades hay que mirar cuánto podéis entrar y cuánto no podéis entrar.
O si O podéis inye- entrarla. O inyectables, cualquier cosa rollo tipo insulina, cualquier cosa de estas, mirad mucho a ver qué os puede llegar a poner un problema. Y como recomendación, llevaros medicinas, porque las dosis de las medicinas básicas en Japón son más bajas, estilo ibuprofeno, paracetamol, etc. Las dosis son más bajas que por ejemplo, las de España. Por lo que si necesitáis pastillas que sean más fuertes, tenedlo en cuenta y llevaros las vuestras. Eso es. Vamos a hablar un poquito de etiqueta básica para no meter la pata. Saludar en Japón no es necesario exagerar, pero una pequeña reverencia, un pequeño gesto de cabeza, una sonrisa siempre Siempre ayuda. ayuda. Saber mínimo decir hola, adiós y gracias, Sí. siempre te va a abrir más puertas. Sí. Que no saberlo o decirlo en inglés. Entonces, aprender lo básico para saludar, despedirlo y dar las gracias. Y ya con eso podéis Sí. ir tirando un poquito. Sí, aprenderos las 4 frases que podáis utilizar mucho el de eso. Hola, adiós. Para las tiendas, hola, quiero esto. Quiero bolsa, no quiero bolsa. Bueno, más que quiero bolsa, no. Ellos os preguntarán, ¿queréis bolsa? Y tú les puedes decir sí o sí no. Identificar la frase al menos, aunque no sepáis pronunciarla, identificar Sí. qué os está preguntando lo de la bolsa. Nosotros al final aprendimos 2 frases a identificar, no sabemos decirla, pero es la de quiere bolsa o la quieren que te calienten algo. Sí. Al final de escucharlo muchas veces vas a identificar más o menos cuál es la frase. O si quieres pagar en efectivo o en tarjeta, que o te lo dicen o te sale en la máquina, entonces tú eliges lo que quieras o se lo dices. Entonces con eso, el hola, adiós, el muchas gracias y tal, o el disculpe, y entonces coges y le enseñas ya el móvil con la frase preparada, Ujú. van a estar muy agradecidos, van a estar más abiertos a ayudarte, si ven que como mínimo lo intentas, Sí. y pues van a ser, pues, si os podéis aprender el para pedir agua en un restaurante, o para decir, como en mi caso, que no me gusta la cebolla, pues para pedir un plato sin cebolla, pues oye, todo lo que sea ayudaros va a estar ahí. Y a la hora de saludar, nada de dar la mano, nada de abrazar a la gente. Ligera inclinación de cabeza es más que suficiente. Sí. Respeto, mucho respeto con el tema silencio en el transporte público. Podéis hablar, pero leed un poco el ambiente. Si hay mucha gente, está todo el vagón en silencio, no os pongáis a gritar. Hablad flojito, intentad no hablar, esperaros quizá A la estación. a la estación y no habléis por teléfono, no os pongáis a mandar audios, mantened un tono bajo. música. Sí. Podéis beber agua, no os pongáis a comer en un metro, en un tren y tal, como hemos hablado, sí, pero si tienes calor, hace calor, quieres beber un poco de agua, nadie te va a decir nada. Verás que ellos mismos van a beber agua. Sí. Lo que no os pongáis eso, a hacer ahí el buffet libre en el transporte público. Sobre todo es eso. Respetad, sabed leer el ambiente. Claro, no es lo mismo un tren a primera hora de la mañana que el tren que sale de Shibuya a las 8 de la noche. Sí, Ahí vas a ver que no solamente los extranjeros hablan, que los japoneses también van borrachillos, contentillos y van todos hablando y armando jaleo. Entonces, respetad eso, lo que dice, leed el ambiente y respetad el silencio, que en general el transporte público suele ser un espacio muy silencioso, muy tranquilo, intentando alterar esa dinámica que tienen. Es decir, te puedes esperar 3, 4, 5 paradas para hablar con la persona con la que vas. sí, No te va la vida en ello y si no, os mandáis WhatsApp en silencio. sí. No hay ningún problema. Os vais a encontrar que en muchos sitios vais a necesitar quitaros los zapatos. En algunos templos, para entrar en zonas en las que tengan parquet, incluso en algunas casas, etc. Llevad calcetines limpios. Siempre. Si veis que se os rompen, si lo que sea, hay tiendas, hay combinis donde podéis comprar ropa básica. Si se os rompe una camiseta, si se os mancha, hay ropa muy básica que podéis comprar ahí. Tenedlo en cuenta, que os van a pedir quitaros los zapatos en algunos ryokan, en algunos templos, incluso puede que en algún restaurante. Sí, en alguna cafetería nos ha pasado de que nos hayan hecho quitarnos los zapatos. Sí. No se señala con el dedo. Lo típico de, mira, quiero eso, no se señala con el dedo. Se señala con toda la mano o ya poderse con la palma hacia arriba. Más en un gesto más amable que no la señalizar con la mano. ¿No? Eso es. ¿Qué más? Los palillos, el uso de palillos. Si sabéis usar los palillos, perfecto. Si no sabéis, pedid cubiertos. Sí. Pero cuando sabéis usar palillos, no se clavan los palillos en la comida.
O sea, En el arroz. en el arroz sobre todo, pero en la comida en general no dejéis los palillos clavados. Sí. Sobre todo eso, en el arroz, porque está relacionado con los funerales y la muerte. Entonces, los palillos no se clavan en la comida. Sí, Se debe dejar a un ladito y ya está. es un poco la imagen de el incienso quemando durante un funeral, puesto normalmente en piedras que muchas veces son pues, quizá blancas, y que te pueden asemejar el bol de arroz con los dos palillos, pues se asemeja un poco a lo que te encuentras en el funeral. Que nadie os va a decir nada, nadie os va a echar la bronca, pero es lo mismo. Esto es de por mal respeto. gusto, sí, es mal mal gusto es gusto. respeto. Tampoco paséis la comida con los palillos. O sea, tú, si quieres dejar de hacerle a alguien para probar algo, acércale el bol directamente. Y que lo cojas, sí. Eso es, no paséis comida de un bol al otro, porque también es feo. es ritual de funerales, entonces todo esto es bastante... Sí. Hay que respetar, hay que va con bastante ojo. Sí. Una que no sabía, que preparando el podcast leí, es que para comer de platos compartidos utilices el otro extremo de los palillos. Cosa que me parece muy inteligente, porque para cogerlo, que utilices el lado con el que no te estás llevando a la boca. Mira, eso no lo sabía tampoco. ¿Ves? Y que utilices la otra parte, que es la que no te llevas a la boca, para poder coger de esos platos compartidos. O a veces hay palillos especiales solo para eso. Sí, algunos palillos que normalmente a veces son metálicos. Sí, O eso son- sobre todo cuando comes carne, cuando vais a las típicas barbacoas, tienes tus palillos de madera para tu comida y el palillo de metal para tocar la carne. Sí. Para cocinarla no se utilizan los Para platos. carne cruda, Exacto. Tú usas esos palillos para poner la carne en la brasa o para ponerte la comida, y luego para comerla sí. Usas los tuyos. usas los tuyos. También respetar filas. En Japón se hace fila para todo. Sí. Se hace fila para restaurantes, para las tiendas, incluso para hacer fotos en ciertos spots. Respetad siempre las filas. Sí. Si veis que hay una fila para hacer una foto, sobre todo porque en el restaurante todo el mundo obviamente hace la cola del restaurante y todo el mundo entiende que hay que hacer la cola para el restaurante o para la tienda. Pero el hacer cola para hacer una foto aquí no es tan común, pero allí sí. Entonces, si vosotros veis una cola para hacer una foto, por ejemplo, con la estatua de Hachiko, respetad la cola. No os vengáis en plan, no, yo no voy a hacer la cola, me voy a hacer la foto el primero. No. O sea, respetad la cola. Todo el mundo está haciendo cola, no te cuesta nada. Aparte, suelen ser colas. La gente va muy rápido. La gente no se suele hacer una sesión de fotos de 1 hora en su turno, sino que la gente suele respetar mucho a la persona que va después. Le puedes pedir a la persona que va después que te haga la foto. Puede ser que te pidan incluso a ti que hagas la foto. Pues eso, respetad las colas en este espacio. Normalmente lo que se hace es: tú le haces la foto al que va delante tuyo, y cuando te toca hacerte la foto a ti, el que iba detrás tuyo te hace la foto. Eso es. Y entonces ahí hacemos ahí un trenecito y entre todos vamos haciendo. No come... Uno que es un poquito... A ver... Diríamos no- controversial. Controversial, sí. Controvertido, controversial. Como lo quieras llamar. Sí. No, algo que se dice mucho es no comer mientras caminas. Sí, la gente, vamos, es el demonio el comer mientras camina. Sí. Te vas a ver vídeos exageradísimos de, no, en Japón está prohibidísimo, está súper mal visto. Ir comiendo por la calle, súper mal. Todo Malo el mundo, todo. Todo No. el mundo lo hace. A ver, ¿qué ocurre? Que depende de lo que vayas comiendo o bebiendo. Si vas corriendo, vas caminando por la calle, puedes tropezarte, puedes manchar a alguien, puedes tirar la comida al suelo. Entonces, en parte, se puede entender que digas, oye, si te coges algo para comer, te pones ahí a un ladito de la tienda, Ujú. te quedas parado, te lo comes y Y luego sigues. sigues. Si te estás tomando un café con su tapita y todo, o un refresco, o una botella de agua, nadie te va a decir nada. Efectivamente. Pero si no te vas a poner a comer un katsudon con arroz, con los palillos por el camino. Tenemos la típica imagen de todos los animes de la chica con la tostada en la boca Sí. corriendo que llega tarde al cole. Y es eso, y además pasa lo mismo que lo del metro. Hay que mirar el ambiente, es Sí, decir, hay que leer el ambiente. si estás en una calle, en un mercado de esos de comida, que está el mercado lleno de gente yendo para arriba y para abajo,
y estás comiendo algo, es más inteligente y más respetuoso que te quedes al lado dispuesto a comer a que te pongas a caminar por la calle, o sea, por las callecitas, que hay gente para arriba, para abajo, que te puedes chocar y le puedes manchar a alguien, puedes tirarlo al suelo, puedes enguarrar más. Sí. Es O decir, te pueden enguarrar. claro, entonces, si tú te quedas a un ladito, te lo comes, lo terminas y lo tiras, aparte de que vas a tener donde tirarlo, porque seguramente ese puesto tenga donde tirarlo, Sí. Va a ser más cómodo para ti y mejor para todos. Sí, y incluso calles comerciales en las que tengan, pues, que muchas veces ya te lo ponen ellos con su bolsita para llevar o lo que sea, pero mucha gente que hace, pues te quedas aquí a un ladito, tienes la basura al lado del local y Te lo comes, te y lo no comes, molesta. lo tiras y sigues Si al la calle siguiente. está vacía o vas de camino a un parque, no pasa nada. Si te Ujú. coges un sándwich para ir comiendo por el camino, es poco probable que manches. Te puede pasar, pero es poco probable. Sobre todo eso es más por el hecho de no manchar y no ensuciar. Sí. Y hablando de ensuciar Y y basuras. El lema, en Japón no hay basuras. Es Otra exageración como muchas Sí. tantas que hay. que en parte es cierto. En parte. Pero basuras al final acabas encontrando. El típico consejo es, cógete una bolsita de plástico y vas metiendo toda tu basura en esa bolsa, la llevas encima y cuando llegas al hotel la tiras. Ujú. ¿Qué ocurre? Ya hay veces que o la bolsa está llena o que llevas una cosita solo, te la metes en un bolsillo, lo que sea. Basuras hay. Tienes que buscarlas. En casi todos los convinis, 7-Eleven, Family Mart, etcétera, acostumbran a ver. Sí. Tanto fuera como dentro. A veces las tienen en la puerta, a veces las tienen dentro. Sí. Máquinas expendedoras. Prácticamente todas tienen al lado una basura. No es para basura normal. Es solo solo para botellas. solo para botellas y botellas. latas, para lo que hayas sacado de la máquina Sí. expendedora. O de esa o de otra máquina. O sea, no te van a venir a mirar en qué máquina las has comprado. Eso Simplemente, pues, te lo compras en una y 2 calles más adelante, cuando te lo has acabado, lo echas en la siguiente máquina expendedora. En las estaciones de metro también Estaciones vas a de encontrar metro, basura. estaciones de tren. En algunos parques también vas a encontrar basuras. Ujú. Entonces, no es que haya basura, es que no hay una basura cada 5 pasos como solemos estar acostumbrados aquí en España. Sí. Es más difícil encontrar basuras, pero las vas a encontrar. Entonces, no os preocupéis por eso. La buscáis en el primer 7-Eleven que encontréis, tiráis las cosas. Pero no seáis guarros y no tiráis las cosas al suelo o no tiréis la basura donde no toca. Es decir, si tienes un plástico y solo encuentras los cubos para las botellas de al lado de las máquinas expendedoras, no lo tires ahí. No es el sitio para hacerlo. Tampoco vais a generar tanta basura como para no poder llevarla un ratito o llevarla guardada en un bolsillo o lo que sea. Y cuando lleguéis al sitio donde la podáis tirar, cogéis y la tiráis toda. O cuando llegáis al hotel, cogéis y la ponéis en la basura de la habitación o lo que sea. Y ellos ya se encargarán de hacer lo que tengan que hacer. Consejitos para templos y santuarios. Lavarse las manos. Es un consejo. Es el ritual realmente. Sí. Aquí es un poco el ritual de purificación que hace normalmente en los santuarios. No es obligatorio, se puede no hacer, pero es consejo de cómo hacerlo. El consejo es, si lo vais a hacer, haz lo que donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, si ves a la gente que coge el cacito, lo mete en el agua y se lava las manos, hacedlo igual. Si queréis, hay sitios que ya cada vez hay menos, que te puedes incluso enjuagar la boca. Ujú. Y mi recomendación es que solo os lavéis las manos o, si veis, hay algunos sitios donde la gente se moja incluso la nuca o se mojan un poco la cabeza. Haced un poquito lo que veáis y lo que queráis hacer, no es obligatorio. Para entrar a través de un tori, que el tori es, digamos, la puerta o ese pase a templo o santuario, se comenta a los santuarios. Vale. Sí, porque los templos son budistas, Sí, y los santuarios sintoístas. y los santuarios son los que tienen los toris. Eso es. No se comenta que se ha de entrar por uno de los dos lados, es decir, la parte del medio se deja libre porque es por donde pasan las deidades. Lógicamente, no hay una marca, en algunos sí, pero no hay una marca de por dónde pasar. Sí. Se hace reverencia antes de entrar, pequeña reverencia,
Y hay gente que también la hace una vez cruza. Una vez cruza, se giran y hacen reverencia. Al salir, exactamente igual. Se hace reverencia para salir. Hay gente que hace reverencia antes de salir y al salir se giran y vuelven a hacerla. Esto es, de nuevo, no es obligatorio. Mucha gente lo va a hacer. Pero si ven que lo haces, pues lógicamente van a pensar mejor de ti o vas a respetar más todas las tradiciones y toda la cultura japonesa. A lo de respeto, respetad mucho eso. Las zonas dentro del templo, tanto las zonas restringidas como las zonas de acceso libre, pero que te prohíben hacer fotos. Respetad estas cosas. Si os prohíben hacer fotos, grabar, no grabéis. No se os va la vida en hacer fotos o grabar. O sea, lo lógico es ser inteligentes y ser respetuosos. O sea, no faltéis el respeto a una cultura que no es la vuestra. Sí. O sea, no vayáis a otro país a no respetar las normas. No pasa nada si no tenéis la foto de ese templo. O sea, nadie os va a dar un premio porque coleccionéis todas las fotos de un templo. Entonces, andad con ojo y respetad a todos los que os digan. Y el silencio. Muchas veces, en algunos templos vais a ir, o algunos santuarios, y van a estar haciendo algún oficio religioso en ese momento. Entonces, en ese momento, mucho más calladitos, no grabéis, no interrumpáis, y respetad un poco todo lo que está pasando en ese momento. Sí. Y no entréis por zonas donde ponga un cartel de zona restringida. No. O sea, no hagáis algo que no haríais aquí. Si aquí pone un prohibido el paso, no vais a entrar. No lo hagáis allí tampoco. Por mucho que estéis de vacaciones y lo que quieras. Comportaros como personas. 2 últimos puntitos. Evitar perfumes fuertes. En Japón son un poquito. No voy a decir especiales, simplemente, pues bueno. Son más sensibles. Son más sensibles. Porque su percepción del olor es distinta a la nuestra, están acostumbrados a unos olores distintos y los perfumes fuertes les molestan. Así que intentad, pues, desodorante suave, si lleváis perfume que sea muy suave, o no llevéis. Simplemente, pues, higiene básica y llevar un desodorante neutro, si se puede. Podéis comprar el desodorante allí mismo, entonces los que vais a comprar ya van a ser con ese olor. Sí. Así que sin ningún problema. Y por último, el tema de las propinas. No tienen una cultura de dejar propinas. Entonces, no dejéis propina. Y porque puede ser que en algún momento alguien vaya detrás de vosotros a devolveros el dinero. Sí. Entonces, o sea, como no hay cultura de la propina, no dejéis propina. No es que no haya cultura, es que puede llegar a ser una falta de respeto. Así que mucho ojo, porque os van a devolver dinero y si lo intentáis dejar ahí, lo que dice Eva, os van a perseguir y os van a venir con el cacito para que deis el dinero. Relacionado con la forma de pagar en algunos sitios, el dinero no se da en la mano. El dinero se deja en una bandejita que es para el dinero. Se deja ahí, ellos lo cogen, te dejan el cambio ahí y tú lo coges ahí. Hay algunos sitios y hay algunas personas que sí que veréis que os lo dan en la mano. Si lo hacen, no hay problema. Sí. Si veis que tienen el cacito, vosotros lo dejáis ahí. Por evitar cualquier tipo de lo que sea. Sí, y hasta aquí yo creo que es esto. Esto ya los consejos. Y nada, como último punto, vamos a los errores. Errores a poder evitar, posiblemente. Sí, son consejos igual, pero más como errores a cometer. Sí. Que sobre todo, primero y principal, el itinerario no sobrecargarlo. No dejar espacio ni al descanso, ni al disfrute, ni al error. Y no tener todo mega planeado al minuto. Sí. O sea, dejaros tiempo para disfrutar del país y de disfrutar de las ciudades que vais a visitar. Sí. Y espacio para el ocio y para la diversión y para el no hacer nada si hace falta. Sí, porque a lo mejor hay alguna tarde que estáis tan cansados que decidís quedaros en el hotel. Y realmente a veces se agradece o decís, oye, pues hemos terminado de comer, vámonos al hotel, nos echamos una siesta y luego ya seguimos. Porque a veces pensáis, no, hay que seguir, hay que tenerlo todo marcado. Es que a lo mejor le dices, no, es que a esta hora tengo que estar aquí, a esta hora tengo que estar aquí y a esta hora tengo que estar aquí. Y a lo mejor dices, oye, pero es que estoy pasándomela ahora bien, estoy en un parque, estoy disfrutando. Tú imagínate que estás en un parque y de repente hay una feria o un sitio para comer que dices, ay, pues ahora quiero quedarme aquí. Algo que no prevés. Algo que no prevés, tenedlo en cuenta.
Ujú. Tened en cuenta también a la hora de planificar, de hacer un itinerario, lo que se tarda en llegar a los sitios. Porque podéis decir, no, es que tengo esta media hora para estar aquí, pero es que a lo mejor tardas un cuarto de hora o media hora en llegar a ese sitio, o incluso una hora, y no has previsto ese tiempo. Tenedlo en Sí. cuenta. A la hora de hacer A rutas la y hora de hacer itinerarios, tener todo esto en cuenta. Segundo punto, el tema del jet lag. Ujú. No, o sea, hay que tener en cuenta que vais a llegar con jet lag, hay que también tener espacio para poder recuperarte de eso. Sí. O sea, sobre todo los primeros días intentando... Hay gente que su truco es, me hago el desplazamiento largo y ya estoy tan cansado que... O sea, es decir, yo que sé, pongámosle que tu intención es llegar a Tokio y en algún momento irte a Osaka. Pues hay gente que igual lo primero que hacen es llegar a Tokio, aterrizan en Tokio y se van hasta Osaka para ya terminar de estar lo más reventado posible, te duermes y adiós jet lag. Sí. O, por ejemplo, nosotros, los 2 viajes que hemos hecho, hemos llegado muy pronto por la mañana y, al menos yo, por ejemplo, no he dormido prácticamente. Ya llevo a lo mejor 24 horas o 20 horas despierto. Ujú. Estoy muy cansado, pero ¿qué digo? Me voy. Sigo, hago todo el día del tirón, Sí, sin descansar, sin dormir, y esa noche ya estoy reventado y ya duermo del tirón las horas que toca. eso es. Entonces ya te levantas por la mañana de allí del día siguiente y ya llevas el ritmo normal de ciclo de día. Yo jet lag he tenido durante el viaje no he tenido siempre al volver. Sí, Yo pensaba que a mí no me iba a pasar, pero sí. Tanto el primer viaje como el segundo, a la vuelta he estado entre 3 y 4 días destrozado con el tema del sueño, durmiéndome a deshoras, cansadísimo, algunos días incluso con dolor de cabeza, a las 2 de la mañana despierto, me volví a dormir a las 4. Horrible. Tenedlo en cuenta. Claro, si podéis controlar el tema del vuelo para poder dormir bien y tal, pues oye, quizá no tengáis tanto problema. Eso Yo en mi caso lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal al volver. Algo que mucha gente piensa y que yo después de 2 viajes ya me he dado cuenta que no es así, es creer que todo es caro. Que Japón es un país caro, que aquello pues es un sitio para ricos y nada más lejos de lo... nada más lejos de lo que estamos diciendo. Se puede conseguir un hotel barato, se puede comer barato, puedes llegar a transportarte medio barato, se puede hacer un viaje low cost. ¿que es caro? Sí, claro, al final es caro porque estás yéndote muy lejos. Pero al menos aquí, comparado con los precios viajando dentro de Europa, muchas veces una semana en cualquier ciudad europea te vale casi más caro que que una semana en Tokio. Que sí que es cierto que, claro, llegar a Londres no es lo mismo que llegar a Tokio. Sí. Entonces, obviamente con la diferencia de que tienes que pagar diferencia de vuelos y tal, no es un viaje excesivamente caro para lo lejos que te vas. Entonces, obviamente es caro, pero no es tan caro y se puede hacer barato incluso si quieres, relativamente barato. No, ya hay Estamos hablando, aclarando que al final es relativamente barato. Sí, al final, lo que te digo, un McDonald's aquí, un menú McDonald's son 13-14 euros ya, allí son 6, 7. Que hay una cosa muy curiosa, que es que a partir de las 5 de la tarde, que ahora lo han cambiado, a partir de las 5 de la tarde todas las hamburguesas eran dobles, es decir, si tú te pedías una hamburguesa de 2 carnes, te la ponían de 4. Es decir, si te la pedías de una carne, te la ponían de 2. Ahora lo que han hecho es que directamente es la hamburguesa normal y si quieres 1 o 2 carnes más, lo pagas aparte. Que es como lo han hecho aquí. Pero antes molaba mucho que a partir de las 5 de la tarde todo era el doble. Lo pidieras o no, te lo ponían así. Otro error, que ya sería casi el último, no llevar efectivo suficiente. Hay que llevar efectivo. ¿Siempre? O, al estar allí, tal y como os he dicho, sacar dinero de los cajeros y tener algo por si acaso siempre. Eso es. No iros por ahí solo con la tarjeta. Así es. Y nada, con esto ya Cerramos. Daros las gracias por habéis llegado hasta aquí. Si nos queréis dejar preguntas o si tenéis consultas, lo que sea, nos podéis contactar en nuestro Instagram o podéis dejar los comentarios en el episodio del podcast. Recordaros que estamos en todas las plataformas donde se van a escuchar podcasts. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Music, estamos en YouTube, estamos en Podimo
Y diría que ya está. Y ya está, deja de contar. Nos podéis seguir en Instagram, en @parejapón. Y nada, Y nada. hasta aquí. Este pedazo de episodio. Este episodio, 2 episodios. Sí. Y muchas gracias a todos los que habéis llegado. Y lo dicho, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión, incluso consejos si queréis, son bienvenidos. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.